Sí, lee. Fixemos un pequeno texto introductorio que me permitides que vou a ler. O dereito á vivenda é recoñecido como fundamental na Declaración Universal dos Dereitos Humanos e tamén no Pacto Internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais, ambos asinados por España. Non embargantes, a nosa Constitución o relega cunha mención no seu artigo 47 ao principio da política social e económica, quedándose afastado das garantías que se establecen para outros dereitos fundamentais. Nesta palestra falaremos do dereito á vivenda como dereito natural de todas as persoas, a súa dimensión arquitectónica e o que a política municipal pode e debe facer. Moitas grazas. Bueno, pois boas tardes, comezo a miña intervención. Moitos xa me coñecedes, son Antonio Vázquez, son abogado e, na medida en que poido, humildemente, procuro colaborar cos movementos sociais no que poida aportarlles. Xa presentou Josune o que é un pouco esas líneas, a perspectiva coa que, desgraciadamente, o dereito á vivenda se sigue no noso ordenamento xurídico. A idea desta charla consiste en dar unha visión desde distintos puntos de vista do dereito á vivenda. Eu darei unha visión dende o punto de vista xurídico. Hai don Francisco Diniz, que é unha persoa que é asesor municipal, que dará a súa perspectiva dende ese eido, e, desgraciadamente, faltanos Plácido Lizancos, de Enti Coruña, arquitecto, que estaba chamado a dar tamén outra visión diferente para que logo, con estas visións, eu procurarei, na medida do posible, pois ser o máis corto posible, porque me interesa e o que eu creo que é importante destes actos é dar pé ao debate, a un debate vivo no que todas as persoas aquí presentes podamos contrastar opinións e puntos de vista. Se comenzo xa un pouco a darvos cal é a miña perspectiva dende o punto de vista xurídico do dereito á vivenda. Trouxen unhas diapositivas. Bueno, isto simplemente é unha contextualización, é dicir, cando estaba preparando esta intervención de hoxe, chegou a miña man un artigo do País que falaba da arquitectura hostil, que, por decirlo brevemente, é aquela arquitectura posta ao servicio de dificultar ás persoas que están na rúa a posibilidade de acollerse a determinados espazos. Aquí xa vedes moi ben, por exemplo, un espacio cuberto que podía acoller a persoas sin teito, como está inzado de esas pirámides para que non poida ser utilizado. Eso non só perxudica, aínda que está esencialmente pensado para esas persoas sin teito, perxudica a todos. É un espacio público, é un espacio que os cidadáns non podemos utilizar por ese mesmo motivo. Outro exemplo sin máis, bancos. Bancos que non é só que leven eses aparellos para que unha persoa non poida tumbarse nel e dormir nel. Son bancos, como vedes polo seu diseño, que están pensados para facer incómoda a súa utilización sentada. É dicir, lendo ese artículo que vos mento, falábase incluso de que se busca ou se propón, aquí lanzolle un reto aos arquitectos, se propón aos técnicos que pensen e diseñen aparellos, mobiliario urbán, que a primeira vista parece atractivo, pero, sin embargo, non invita a comodidade unha vez que vas a utilizalo. Outro exemplo, non? Vemos esta persoa que pretende dormir ou descansar aí, como lle é imposibilitado ou dificultado por eses barrotes que foron colocados. Seguimos. Bueno, e agora imos xa ao que é a parte xurídica na que eu quero facer fincapé. Bueno, este artigo que tedes aquí, un artigo da Declaración Universal dos Dereitos Humanos, vou a lerlo porque quero facer fincapé nalgúnas verbas que ten, que creo que son significativas. Como todos sabedes, a Declaración de Dereitos Humanos é un texto universal que está aprobado por España e, ademais, é vixente en España porque a nosa Constitución refírese directamente a él. Bueno, pois, no que atinxe o dereito da vivenda, fálanos e di que toda persoa ten dereito a unha serie de, por exemplo, nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido o la vivienda. Paro aí. Fixadevos que o importante deste artigo, efectos interpretativos, é que toda persoa ten dereito a un nivel de vida que lle asegure
unha serie de dereitos, entre elo a vivenda. E por que fago hincapié nesto? Porque dende a miña perspectiva persoal, o dereito da vivenda non é un dereito exclusivamente a que me digan, bueno, aí tes unha vivenda, non tes acceso a vivenda, non tes capacidade económica, aí tes unha vivenda. Non, é un dereito a que o sistema social e político nos dé un nivel de vida que podamos conquerir polos nosos medios esa vivenda. Creo que eso é importante a hora de enfocar xurídicamente o dereito a vivenda. Este é outro documento, tamén suscrito por España, o Pacto Internacional de Dereitos Civiles, Económicos, Sociais e Culturais, ao artigo 11, e sigue na mesma línea. É tamén un documento ratificado por España e vixente en España con referencia a través da nosa Constitución. Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados. Sigue en la misma línea del texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nuestra Constitución, ya derecho positivo directamente aplicable en España. O artigo 47, que é o artigo básico do dereito a vivenda en España. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Pero ojo, al matiz. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Me quedo ahí porque lo otro es una cuestión de índole urbanística que creo que excede del ámbito de esta charla. Pero sigue la línea de lo que hemos visto en los textos universales de derechos humanos. Es decir, está hablando del derecho a la vivienda, pero con la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que sea efectivo este derecho. Ya hay un mandato constitucional. El artículo 50, que vemos seguidamente, sigue también en esa misma línea, ¿no? Dice que los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Y habla o hace referencia en la última línea que atenderán a sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Esta es una norma que se refiere al derecho a la vivienda, pero ya en el aspecto concreto de las personas de la tercera edad. Y bueno, a partir de aquí he acabado. Ya está, ya vamos a ir. Damos paso a don Francisco Diniz. No, por favor, no. Nada, es muy mayor. Bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación al Ayuntamiento de Coruña para estar aquí, ¿no? A estar nesta charla do Forum Própolis. Desculpar ao concelleiro, a Juan Villoslada, que tiña, houve un cambio de axenda urxente que tivo que atender. Está moi comprometido co tema da vía alta en Cambre, con evitar a desaparición do humedal da Gándara. Chamaron de Cambre, están ali tanto a alcaldesa como ele, tivo que acudir. En todo caso, intentarei representar a concellería o mellor que poida. A miña idea un pouco, é que acabemos debatindo, entón non quero ser tampouco alargarme tampouco moito, non? Si que é certo que aí Antonio, claro, déxame a huevo, digamos, os poderes públicos, aquí o Concello un dos poderes públicos, entón imos ver como estamos traballando neste sentido. Un pouco por contextualizar como está o problema da vivenda na Coruña, ademais foi das primeiras cousas que fixemos na Concellaría, foi ver como estaba o estado da cuestión, non? Como está o problema da vivenda, tomar datos e mirar como está o precio do aluguer, cantos demandantes de vivenda hai, como está o precio de venta, e a verdade é que os datos que arroxan os estudos que manexamos son bastante preocupantes, non? Por dar uns cantos que teño aquí anotados, o precio de venta da vivenda metro cuadrado en Coruña está agora en 2.100 euros metro cuadrado. Subiu un 1,21% no que vai de ano. Para compararlo con outros concellos ou con Galicia, por exemplo, está en 1.359 euros metro cuadrado, Coruña está en 2.100. O sea, son 700, 800 euros máis metro cuadrado a cidade que Galicia. Se éramos España, 1.700, Coruña 2.100, ¿no? E con respecto a provincia, é un 44% máis caro comprar vivenda en Coruña que comprar no resto da provincia. O
bueno, algo pasa, non, na cidade. Se vamos ao lugar, que a mellor é, bueno, o máis básico, non, é realmente o que hai que potenciar máis, a xente que non pode acceder a unha vivenda debe que poder acceder, polo menos, en réxime de aluguer, aínda casi nos preocupamos máis, porque temos que, neste mes de novembro, eu tiña o dato de agosto, que foi cando miramos os datos, en agosto estaba a 776 euros o alquiler medio na cidade, pero que en novembro está a 998 euros o alquiler medio. Podes repetir as cifras? Sí, 776 euros o alquiler medio na Coruña en agosto, en novembro está... No, é alquiler medio. En novembro está en 998. Entón, quere decir que subiu 200 euros o metro cuadrado, 200 euros, perdón, estou mezclando, 200 euros o aluguer medio na cidade, non? Bueno, eu creo que é para reflexionar. Nos datos do resto do ano realmente casi nunca baixou dos 900. E ademais, incluso se vamos máis aló, son máis caros os pisos máis pequenos e os máis grandes. Entón, bueno, claro, eso penaliza a xente que non, bueno, as familias monoparentais ou xente que non necesita pisos grandes, que a mellor son os pisos que máis demanda pode haber, e tamén as familias con máis fillos, o sea que estamos pillados por todos os lados. Podes repetir as cifras, se me acaba de dar vértigo. Son cifras das inmobiliarias da cidade, o sea, son 776 euros en agosto, o aluguer medio, 998 en novembro. E en agosto tiña incremento como de vivenda turística que tamén... 990, leva no que vai de ano un 12%, certo que, bueno, depois se que falamos máis abertamente, vamos, o tema do aluguer turístico en Coruña, de momento está, bueno, non é nada que hai que telo en conta, pero vamos, non está a niveis como en Santiago, que por exemplo este ano subiu un 44% o aluguer. Eso aquí, de momento non pasa, pero bueno, deberíamos empezar a ver como se lle pon coto, non? Entón, bueno, visto este estado da cuestión tan preocupante, sí que é certo que, bueno, vou comentar así rapidamente, porque bueno, quería abrir o debate, pero bueno, comentar as propostas que están en riba da mesa agora mesmo, non? A cidade ten unha empresa municipal da vivenda que nunca promoveu vivenda, o cal xa é un dato sorprendente, non? Así como outras cidades, bueno, en Lugo funcionaba bastante ben a empresa municipal, en Santiago e Movisa tamén funcionaba bastante ben, na Coruña nunca promoveu vivenda. De feito, bueno, a empresa municipal de vivenda e servicios fundamentalmente dedicouse aos servicios, non? Depende de Coruña, dependen os parkings, pero nunca houve vivenda. Entón, bueno, unha das ideas do goberno é que a empresa municipal de vivenda se dedique á vivenda, non? Para o que está creada. Entón, bueno, entre as medidas que se están a implementar é a creación dunha bolsa de aluguer municipal. Certo é que o Concello ten 404 vivendas en propiedade, que claro, para toda a demanda que hai na cidade realmente están dedicadas a temas fundamentalmente de emerxencia, non? E cando se liberan 10 non duran nin unha semana sin estar ocupadas. Por outra banda, estás a traballar tamén un estudo do estado da vivenda na cidade. As cifras falan de 19.000 vivendas baleiras. Sí que é certo que, bueno, se falas con xente experta no tema, din que, bueno, que son datos do INE e que realmente meten vivenda que non está baleira en sí, non? Entón, pois interesa saber cal é a cifra real. En todo caso, bueno, a que manexa todo o mundo son 19.000 vivendas baleiras, que é en torno a un 20% das vivendas da cidade. Claro, estudar cantas hai, porque están así, e como sacalas ao mercado, unha das labores que ten que facer este goberno, non? Bueno, e por último, quizás a máis novidosa, non? E que a máis empeño estamos poñendo, hai varias peticións de cooperativas en cesión de uso. Están funcionando moi ben noutras cidades, en Valencia, en Barcelona, en Madrid, estos 4 anos estiveron traballando bastante. A idea sería que poña a disposición de cooperativas de veciños, colectivos que sexan, solo de municipal, residencial, sen un coste. A idea pode ser sen ningún coste, ou cun canon, ou solo segue sendo municipal. Eles construen un edificio entre todos, en réxime cooperativo, e está vixente un plazo que se pacte, non? Poden ser 75, poden ser 100 anos, pasado ese tempo, non sei se habrá que renegociar ou volve ao Concello, non? Nunca se perde a propiedade pública do solo, porque, bueno, creo que é importante, non perder patrimonio tampouco
municipal. E estamos tendo bastantes peticións. Hai parcelas municipais baleiras, que tamén é unha cousa un pouco chamativa, non? Coa falta de vivenda, que haxa parcelas municipais que non estén ocupadas, nin que se fixera nada con elas. Entón, bueno, estamos estudando esta vía que se empezou en Barcelona, en Valencia está funcionando bastante ben, e en Madrid creo que tamén hai un caso. Bueno, non quería alongar máis, porque bueno, a idea un pouco é falar e debatir. Sí que é certo, quería facer unha puntualización, non? Falaba Antonio aí cando veía o artículo 47 de que non continuaba porque eran temas máis urbanísticos, non? Claro, a continuación dese artigo é a que fala da especulación, non? Entón, claro, eu lanzo aí unha reflexión. Nunca se construí tanta vivenda como nestes anos e nunca houbo tanta necesidade de vivenda, non? Entón, o mellor o tema da especulación non é baladí. E, bueno, nada, eu creo que o mellor é aproveitar para falar, non? Sí, moitas gracias. Se vos parece, comezamos turno de preguntas e vou ir apuntando pola miña beira. Ángel. Julio, Roy, Carlos, perdón, Luis, por aí, Arancha, eso, perdón, Arancha. Alguén máis? José Luis. Carlos. Alguén máis? Vale, pois empezamos. A primeira que me pediu a vez Cela, pero podemos ir así para facelo máis dinámico. Empezas. A ver. Bueno, mira, mi pregunta está encaminada a lo que estaba planteando el compañero que vino en representación del ayuntamiento. Francisco. Porque, ¿qué es lo que pasa? Estamos viendo que los alquileres están subiendo galopantemente y que el acceso a un alquiler para personas en circunstancias normales, vamos a decir, se hace cada vez más difícil porque los propietarios de piso tienen una gran desconfianza en que si la persona va a ser buen pagador, que si luego no le paga y se queda de ocupa, que si cómo entonces tiene que iniciar una serie de trámites. Por otra parte, estamos viendo que debido al encarecimiento del alquiler y la situación social que está viviendo la población, que quedan sin empleo, que los salarios son bajos o que no tienen la capacidad de pago suficiente, se ha provocado una tendencia, digo a mi modesto modo de ver, a lo mejor estoy equivocada, inversa, es decir, ahora son más los desahucios por impago de alquiler, y si estoy equivocada me lo van a rectificar y pido disculpas, que los desahucios por los bancos por cuestiones de hipoteca. Entonces, en todas estas informaciones que se perciben por la prensa, por la televisión y demás, siempre vemos que los servicios sociales no tienen cómo hacerle frente a la solución de ofrecerle una... Pues, según como este orzamento se pode asumir ou non, tamén nos apetece o de fomentar as vivendas de informático que son puramente municipais van a resolver parte do problema da xente que non pode acceder de ninguna das maneiras, pero bueno, tamén hai xente que ao mellor en circunstancias normais podería acceder a unha vivenda, pero que non lle dan hipoteca, o sea, que teñen uns ingresos que un banco non lle vai dar hipoteca, non? Entón, por eso, pero en circunstancias normais sí que tería, entón, por eso aí o tema das cooperativas de cesión de uso están funcionando moi ben en outros concellos. Hai 6 parcelas municipais en ofimático, hai unha no Rosais, hai outra en Bioño, en case todos os polígonos hai unha parcela municipal bacán, ¿no? A idea é sacalas a ese régimen. A plazo de tiempo. Claro, a plazo de tempo. O edificio do ofimático ten que empezar as obras o no que ven, o sea que ese é o prazo. Certo é que, claro, que é penuria. É que outra vía tampouco, claro, é moi complicada, ¿no? Porque sí que é certo que, bueno, claro... Los fondos buitres tienen miles de viviendas. Perdón. A mí gustaríame que respetáramos os turnos de palabra porque os compañeros pediron, entonces, porque eu tamén costaríame intervir, pero cando me toque.
Entonces, gracias, Ángeles. Vale. Toca, non se remataches. No, mas quería, pues, se eso apuntado o tema dos fondos buitre. Eu, por exemplo, conto un caso concreto. Eu, estando en campaña electoral, visitamos o barrio de Palavea, e hai un edificio en Palavea que está perfectamente acabado. Bueno, agora está un pouco vandalizado, como entraron ali e tal, pero que está completamente desocupado. Non sei cantos vivendas son, creo que son cerca de 80. Está vacío, terminado, con cociñas, baños, todo, terminado. Claro, eu cando chego a concellar, me digo, bueno, haberá unha maneira de que o concello se faga fácil, non? Con ese edificio. Bueno, as tretas xurídicas, o promotor desaparecido, os problemas de licencias, non saberan quen expropiarlle. Bueno, hai unha serie de tretas legais que fan todas as promotoras que no boom quebraron, que, bueno, complican o asunto. Esas traballan tamén esa vía, en todo caso. Y gracias. Nada. Julio. Sí. Sí, también va para el Francisco, sobre todo por lo que habló de las viviendas de cooperativa. Cuando empezó este gobierno actual, desde todo el Saucho, tuvimos una reunión con la consejera Georgia Neira, Sí. que fue cuando les planteamos esto de las cooperativas. Yo voy a hacer un poquito de historia. Yo soy uruguayo y no sé si sabes que en Uruguay las cooperativas de vivienda por ayuda mutua funcionan muy bien. Sí, pero el modelo más bien es Uruguay. Sí. Quedamos en una próxima reunión con Georgia Neira a hablar con los responsables de servicio y yo quedé de estudiar el tema. Y yo lo que he visto que aquí en Galicia, sobre todo, en Barcelona es otro tema distinto, pero en Galicia sobre todo, no hay cooperativas de vecinos, lo que hay son empresas que construyen. O sea, no es que sean vecinos que se ponen de acuerdo, se juntan y dicen vamos a construir nuestra casa, el consejo les cede los terrenos y les dan ayudas con los materiales. No, son empresas, o sea, no tiene nada que ver. Yo lo que propongo es que los propios vecinos se empoderen y construyan sus propias viviendas, porque eso da dignidad, solidaridad y soluciones, joder. No tiene nada que ver con eso lo... aquí no se puede. Eso aquí legalmente no se puede. La autoconstrucción. No puede ni la ayuda, no. Modelo yo, perdón. Continúa, por favor. Nada, eso... mostrando un poco la diferencia que hay entre realmente una cooperativa de ayuda mutua y lo que hay aquí son cooperativas que son empresas de construcción. Hay de todo. A ver, sí que es cierto, porque... De las que han funcionado hasta ahora, digo, sí. Puede que ahora haya nuevas. Sí, el principal ejemplo de trabajo de cooperativas es lo climático, ¿no? Que es donde están trabajando mayor número de cooperativas. Y sí que es cierto que allí ves que hay dos tipos de cooperativas trabajando. Hay una cooperativa que es efectivamente una empresa que realmente construye, pero no para vivir ellos, sino para alquilar al mismo tiempo. Exacto, negocio. Entonces al final, de hecho, te encuentras con que esas mismas empresas vuelven a construir en otros sitios y el mismo propietario a lo mejor tiene 4 o 5 viviendas en diferentes barrios de la ciudad, pero esas, porque bueno, nos enteramos de esos casos específicamente, no pueden ocupar suelo de protección. Esas solo pueden construir en suelo libre. Entonces, bueno, a efectos de suelo municipal que se pueda acceder para cooperativas, ellas no podrían entrar, ¿no? Sí, otras de climáticos sí que son vecinos. Sí que es cierto que no hay autoconstrucción, es decir, no es el propio vecino el que construye, encarga una constructora que le construye el edificio. Pero sí que son los vecinos los que pagan y viven allí, no es realquiler, ¿no? Yo ahora mismo, las de climático de protección oficial son todas así. Sí que es cierto que lo de cesión de uso sería un paso más, porque realmente ahí ya intervendría la administración en el sentido de que cede el suelo, se ahorran los vecinos el comprarlo, que también a veces es el gasto mayor que afronta una cooperativa, y bueno, es lo que se está dando el paso siguiente, ¿no? En ese sentido. Tenemos varias ofertas de cesión de uso ya, varias cooperativas interesadas, porque no es de vecinos y en cesión de uso, sí. Pero, Nada. Roy, yo tengo dos preguntas muy concretas. Quería saber cuántos asentamientos y núcleos precarios tiene identificado el Concello en la ciudad y cuál es la línea estratégica o el modelo que se va a seguir con ellos. Si va a ser el modelo Gapasasi con el plan de acceso a hábitat digno o va a ser el modelo de Penamoa con el plan especial de Penamoa. A ver, sí que es lo que, bueno, no es charlado no es fuera, pero sí que es lo que es una política que lleva el área de bienestar y que yo no conozco directamente. Por lo que sé de la acción de gobierno, obviamente la gente que está trabajando ahora en el gobierno es la gente que trabajó
en Penamoa en su momento. Es decir, para nosotros Penamoa fue un referente. Yo entiendo que puede haber a lo mejor controversia de algún lado, pero el desmantelamiento de Penamoa entendimos siempre como un referente de la acción de aquel gobierno en aquel momento. Entonces se está trabajando aún con la gente de Hábitat Digno, porque siguen trabajando en la concejalía, ahora están en bienestar social, creo que antes estaban como medio asignados entre vivienda y bienestar, y ahora están 100% en bienestar. Y sé que se está trabajando concretamente ahora en Apasaxe. Yo no sé en el resto de asentamientos, sé que está Arraña, está Campanario, en Campanario se hicieron en el anterior gobierno algunas intervenciones en el centro cívico y demás, pero yo ahora mismo no sé qué se está haciendo en esos barrios. En Pasaxe sí. En Pasaxe sí que sé que se han realojado familias, porque de hecho, bueno, teníamos 12 viviendas municipales libres hace un mes y medio y fueron para gente de Pasaxe. ¿Contestar a tu pregunta? No sé. Bueno, un modelo a seguir no es el de Penamoa, precisamente porque no creo que se considere un modelo ejemplar dejar a 40 familias endeudadas que tengan que vivir en Arteixo. Bueno, yo no... Bueno, no sé si... Quería preguntar, como su pregunta, ¿por qué se pasó la parte de los asentamientos precarios, por qué se pasó desde la coordinación que llevaba antes urbanismo y se devolvió a servicios sociales, a bienestar? Fue una petición que se hizo por parte de Bienestar, centralizar allí todo el tema de erradicación del chabolismo. Entonces, bueno, entendimos que tenía sentido en el hecho de que el anterior gobierno, claro, nosotros volvimos al anterior gobierno socialista que trabajó en ese tema y que lo llevaba desde asuntos sociales, entonces consideramos que ante esa petición que podía volver al área de bienestar. Claro, pero si es yo entiendo que esa situación es un problema de urbanismo y de ciudad, entonces... En cualquier caso, me refiero, las concejalías no son concejalías estancas, ¿no? Me refiero al hecho de que trabajen adscritos a un área no implica que el urbanismo no esté metido ahí, ¿no? O urbanismo o otras áreas del gobierno. Entonces, bueno, es transversal, realmente sí que es un tema que afecta a muchos... Claro, porque es de derecho a la vivienda, al final. Disculpadme, por paridad, Carlos, ¿me dejas que intervenga? No, de verdad. Bueno. A mí también. Venga. Carlos, tengo el orden. Nada, xa que fales da empresa municipal, entonces eu quería facer a pregunta de... Dices Más alto. que non se usou a empresa municipal, entonces pues quería que compartiras con nós os objetivos desa empresa. Eu penso que quizá non tiro para adelante o que sexa porque hai haberá un tema de presupostos, que entendo que esta empresa ten que ter asignado presupostos para poder facer alguna acción. Sí, eu creo que, bueno, nace con a idea determinada de vivenda e, de feito, nace moi en paralelo tamén co tema do rexistro de solares, dos edificios en ruínas. Bueno, hai un momento aí no que se comeza a mirar que número de solares hai na cidade, en mal estado, para empezar a multar, intentar expropiar. En ese marco nace, non? Eu descoñezo porque finaliza esa vía da vivenda. Eu creo que por falta de presuposto realmente non, porque en Musa noutros ámbitos traballou, e de feito en Musa construiu parking subterráneos, por exemplo, sen ir máis longe aquí as Conchinas. Entón, eu creo que presuposto tiña. O que pasa que, bueno, a empresa municipal de servicios e actividades tirou máis a servicios e actividades que a vivenda. A idea é devolvela a súa idea fundacional. Como te comentas que esa idea que sí, pero por falta de orzamento non sei en que momento se quebrou esa vía. Sí que sé que nace centrada na vivenda, porque nace vinculada sobre todo a temas de como será que cando hai unha expropiación, eu creo que sae no 2005 ou así, cando comeza o tema de expropiaciones de solares que non acaban frutificando, pero nace con esa idea un pouco de será que promovan esos solares vivenda pública, ¿no? Certo que non se expropiou ningún, tampouco naquel momento non se chegou a iniciar ninguna expropiación, e a mellor por eso tampouco se chegou a continuar con o tema da promoción de vivenda, ¿no? A mellor se houvese feito estaríamos noutro sitio. Unha segunda pregunta breve. Aquí en Coruña hai propietarios que tienen 70, 80 viviendas o máis. Propietarios, sí, bueno. Sí, o sea, porque yo no sé por qué, bueno, porque soy electricista y te cuadra ir por aquí y por allá y sabes que hay gente que tiene 70, 80, 120 viviendas, un solo propietario. Particular. Sí, claro, eso no sé, si se puede hacer algo ahí, es la única pregunta.
Claro, sempre topamos bueno, por responder, sempre topamos cos problemas xurídicos, non? Que existen. Claro, había outra cousa que agora parece que se deixou de comentar, non? Que xa non está tan na actualidade, pero hai uns anos o debate era se podía subir o IBI ás vivendas baleiras, non? Naquel momento sí que é certo que os xurídicos municipais decíanche que non, que realmente xurídicamente estaban atados e que era imposible subirlo. Eu sei que en algún concello se intentou experiencias de subir, judicializouse. Ao final, claro, os técnicos municipais piden sempre seguridade xurídica, non? Entón, claro, cando abres unha vía que ao mellor ninguén encamiñou ou que ten unha inseguridade xurídica que eles non poden asumir, ao final dende arriba é donde o Estado ao mellor é quen ten que decir, bueno, pues hai que facer unha legislación estatal que dé amparo a eso, ou donde a Xunta de Galicia, non? Tamén a Xunta de Galicia, que ten bastante, competencias en política de vivenda, non está facendo absolutamente nada. Eu quería engadir unha cousa sobre isto que acaba de falar Francisco, que é o seguinte. Vamos a ver, aquí hai dúas partes da balanza cando falamos do dereito á vivenda. Unha, que estamos vendo polas preguntas que xurden aquí, é o acceso á vivenda é difícil, a vivenda é moi cara, vale? Unha das solucións ou da línea de traballo pode ser facilitar unha oferta de vivenda asequible, pero hai outro tamén, a capacidade económica das persoas é baixa. Tamén se incrementamos a capacidade económica é máis fácil o acceso. E iso quero enlazalo co que decía Carlos, porque decía, bueno, hai grandes propietarios de vivenda, persoas físicas, bancos. Logo falarei un pequeno detalle, porque aproveito para facerlle unha pregunta a Francisco sobre eso, pero, quero dicir, eso que amosa é que a distribución da riqueza está polarizada, é dicir, hai xente que ten moito e xente que ten pouco. Non podemos perder de vista, é dicir, na miña visión persoal polo menos, se estamos a falar do dereito á vivenda, e por eso fixen esas reflexións ou introducir o tema, referencia aos textos legais, porque creo que a clave do acceso á vivenda non é un acceso principalmente asistencial, de decir, bueno, ti non tes boa situación económica, aí tes a vivenda, non. A clave do acceso á vivenda é promover unhas condicións sociais que todo o mundo poda por si acceder á vivenda. Finalmente, a pregunta sobre o tema dos pisos, se o Concello ten previsto, con respecto, por exemplo, a todas estas bolsas de vivenda que hai, moita dela baleira, que teñen os bancos logo das execucións hipotecarias ou que están pasando a fondos buitres, si cabe algunha posibilidade, do punto de vista municipal, bueno, de poder dispoñer desas vivendas para que se facilite o acceso a persoas que a necesitan. Estás a traballar nese tema, porque de feito non sei como ten fondos buitre concretamente, non sei, pero si, por exemplo, con Servi Hábitat da Caixa sí que se as inmobiliarias de entidades bancarias. Sí, se falou con alguna promoción en concreto. Certo é que moitas delas están en procesos judiciais, pois porque no seu momento non tiñan a licencia en regla, entón agora son construcciones ilegais, ou porque tiñan, problemas xurídicos que ata que non se solventen, nin eles van a dar o paso de continuar vendendas, nin dar o paso de posibles cesións que pudiesen estudarse, nin nada. E tamén chama un pouco a atención tamén porque, bueno, un dos temas que tivemos últimamente arriba da mesa é que é a propia administración a que está poñendo en venda vivendas, non? Entón, bueno, a Sareb, por exemplo, claro, pasou o caso tamén, bueno, da Seguridade Social, non? Que últimamente sacou a venta non sei cuántas vivendas, e claro, sen avisar ao Concello. Entón, bueno, unha das primeiras cosas que dixen, isto non pode volver a pasar, por exemplo, agora, cando na cidade se faga unha venta de vivendas grande da Seguridade Social, como mínimo o Concello ten que ser primeiro enterarse para ver se se pode obter, non? Ese parque de vivendas. A seguinte vez, Luis. Me toca. Bien, el tema mío no es necesariamente una pregunta, es quizá más bien reflexionar sobre unos hechos que nos están afectando, desde luego. Y es un poco, quería hacer un poco sobre el tema de la arquitectura hostil que mencionaba aquí Antonio, y que va sobre una población muy concreta, que es la población sin hogar, la población que vive en la calle, que con estas realidades se está encontrando. Y no es aquí solo, yo lo vi por ejemplo en Londres, vi un montón de bancos
que no hay manera de tumbarse en ellos. Pero bueno, esto también afecta a gente que está en riesgo de caer en esa situación. Lo que yo quiero comentar es como un escalón descendente. Gente, lo comentaba Nancy, el tema de los desahucios, la falta de solución habitacional y como mucha gente, a lo mejor no familias, pero sí a nivel individual, acaban en la calle en la situación sin hogar. Esto nos pone frente a una cuestión que es la vivienda asequible, que no se trata necesariamente de decir a la persona ahí tienes una vivienda, sino facilitar las condiciones por las que esa persona pueda llegar a esa vivienda asequible, asentarse en ella de una manera permanente. Y hablamos aquí ya de situaciones extremas que tienen que seguir lógicamente un proceso escalonado en el que se habla también, o se debería hablar, de albergues permanentes, yo les llamo albergues puentes, de viviendas compartidas, viviendas transitorias, para llegar a esa vivienda asequible que es la vivienda permanente. Bueno, esa situación más o menos la conocemos todos como está aquí. Yo a lo que sí me gustaría, porque trabajé sobre ello, y rescaté un texto que había mandado al periódico de Internet sobre lo que está pasando en Los Ángeles y cómo cambiaron la inercia, porque la inercia hay que cambiarla en algún momento. Lo que no podemos es decir es que son 800 euros los alquileres y así estamos. Y efectivamente así estamos. ¿Cuánta gente hay en la calle todavía? En Los Ángeles tenían un problema sin hogar, llegaron a tener 34.000 o más personas. ¿Y cómo empezaron a cambiar esa inercia? Porque es muy curioso, y lo hicieron a través de cambio de leyes, derogar unas leyes, habilitar otras leyes, ordenanzas, etc. Había un problema que era, por ejemplo, las acciones policiales y administrativas de ciertas ordenanzas que le permitían a la policía simplemente llegar y arrasar con las carpas donde estaba esta gente, una gente no dar una solución, había una criminalización y la sigue habiendo, y eso lo hay aquí también. Entonces, arrasaron los campamentos, la mayoría de la gente que vive en la calle, sobre todo si son crónicos, tienen patologías graves, y al arrasar con los campamentos se llevaban por delante las pertenencias, medicamentos, ropas de abrigo, etcétera y tal, ¿no? ¿Y qué pasaba con esto? Pues que se produjo un incremento, que esto fue del año, a ver, tengo aquí una fecha que es el año 15 al 2018, un incremento brutal de muertes en la calle. Se falsearon estadísticas para, a ver, ¿dónde metemos este escándalo? Tal, ¿no? Y la cuestión llegó al juez, y el juez dictó la situación como una crisis de salud pública, porque ya era demasiado. Que obedecía, según interpretaba el propio juez, a una gestión inadecuada por parte de las instituciones de las necesidades de una población muy vulnerable, y también por el incumplimiento sistemático de leyes estatales en cuanto a refugios y viviendas estables, en una ciudad que en aquel momento tenía más de 34.000 habitantes. Un poco a raíz de esta situación empezó a permitían criminalizar a la población sin hogar. Esas ordenanzas están aquí, en Coruña, en la Comunidad Gallega y en España también. Por otras ordenanzas de protección de derechos civiles que permitió la puesta en marcha de planes de vivienda de emergencia, con construcción o habilitación de albergues puente, vivienda transitoria y vivienda asequible, que es a donde tenemos que llegar. Es decir, se provocó un cambio favorable de las leyes, obligando al Concello y al Condado al cambio de sus protocolos. Se produjo una inercia, hay que producir esa inercia. Yo lo planteo únicamente como... ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, te has dado turno de palabra, precisamente. Bueno, yo quiero exponer aquí que esto que está pasando en Coruña es a nivel global. Más alto, por favor, Arantxa, que Ay, ten que escucharte toda a xente. Disculpa. Que esto que está pasando en Coruña es a nivel global, porque incluso en Canadá está pasando, en Vancouver, en Seattle,
Y esto es un problema ya no solo de vivienda, es un problema de salud, de educación, de que cada vez nos están quitando los derechos que hemos tardado tanto en lograr, ¿eh? Entonces, yo lo que estoy viendo, yo por ejemplo, voy a contar mi caso, estoy de alquiler, tengo un precio bastante bueno, pero estoy atada de pies y manos, porque no puedo compartir la casa, si la comparto me suben, estoy expuesta a un contrato de renovable año a año, que bueno, que el día que estoy todos los años temblando diciendo, o sea, con este precio me lo van a intentar subir o me van a echar. Ni siquiera sé si mi contrato es legal, porque ahora son 3 años mínimo. Pero vamos, que aquí los que tienen el dinero, las casas, son los que realmente te tienen cogida, por hablando mal y pronto, por los huevos o por los ovarios, da igual como queramos llamarlo. Entonces, yo me he recorrido Coruña de arriba abajo pidiendo ayuda. Yo tengo una discapacidad de un 82% ahora como víctima de violencia de género en el hogar y a lo largo de mi vida, víctima de abusos sexuales, y en todos lados no. Me ha costado, ahora tengo una trabajadora social en Los Mayos, me ha costado 2 años, le tuve que escribir un email personal diciendo, dime dónde tengo que ir al ayuntamiento para decir cómo funcionan los servicios sociales, porque no funcionan. Esto no es personal contra nadie, no funciona. Entonces, aquí los que estamos saliendo adelante somos por asociaciones, ONGs, recogida de alimentos. Yo, para poder pagar el alquiler, me estoy yendo a Renacer a por alimentos, a la cocina económica. Pablo, de la cocina económica, es el que me está ayudando, para poder... Quiero decir, incluso te vas a pedir ayuda legal y te dan el no. Quiero decir, jurisprudencia gratuita para gente que no tiene recursos. Bueno, a cualquier punto administrativo que vas, por eso yo ya he dejado de creer en las instituciones ya hace bastante tiempo, creo más en el poder de la gente y que las revoluciones se hacen desde el pueblo, como ha pasado siempre. Ya me he cansado de ir a pedir ayuda, y ahora lo que estoy es intentando sobrevivir porque me quedo en la calle. Yo en un periodo me quedo en la calle, tengo unos pequeños ahorros, cuando se acabe me quedo en la puta calle, sin ningún tipo de apoyo familiar ni de ningún tipo. Entonces, ¿qué requisitos son esos que piden? Que estés ya medio... Porque hay mucha gente que está en la calle que tiene patología dual, no sé si habéis oído hablar de lo que es esto. Son enfermedades mentales que están tremendamente estigmatizadas. O sea, encima de que tú sufres una enfermedad mental, te estigmatizan, te culpabilizan y te dejan a un lado. Y apáñasela usted como pueda. Yo estoy hablando en primera persona porque yo tengo unas experiencias muy heavy y nadie me ha ayudado. Me llevo buscando la vida desde que tengo 5 años. Me hice mi carrera, trabajando, me saqué mis másteres, me intenté emigrar a Canadá cuando vi cómo está el panorama aquí. Me tuve que volver a los 3 años, vine aquí a Coruña y bueno, yo en 20 años que llevo en Coruña, lo máximo he conseguido es contratos de 500 euros, media jornada, contratada porque tengo una minusvalía, que era de un 41 y es un 82, me ha costado 2 años de lucha, no te dan los informes, te ponen todas las pegas habidas y por haber, y esto puede con cualquiera. O nos unimos y hacemos, como estamos haciendo, estos desahucios, pero lo ideal sería que todas las asociaciones que estamos unos por un lado, otros por otro, lo ideal sería que nos juntáramos, pero claro, eso es imposible, porque cada una va a ir con su signo político, religioso. Yo aquí veo que en Coruña hay mucho de eso, de paternalismo, de si tú accedes a rezar y a tal, pues te ayudamos, y si no, pues nada. Con las instituciones no cuentes, con los funcionarios
sin título personal, yo lo único que me encuentro son malas caras, malas estas, y claro, dices, bueno, es que estamos todos totalmente... Entonces yo digo, ¿qué requisitos son esos para acceder a la vivienda? Que esté ya medio muerto, como están concediendo las discapacidades a la gente que ya está moribunda, entonces te conceden una absoluta. Las pensiones, ya vamos a dejar de hablar, vamos a dejarlo de lado. Entonces, mi pregunta es, yo ya me he recorrido la Xunta pidiendo ayudas de alquiler, por ejemplo, la propietaria del piso, no, mira, no tal, porque no quiero que sepan lo que tengo. O sea, todo es así, es una puta hipocresía, y es una tomadura de pelo. Entonces aquí, hasta que no llegue, y no me gusta hablar así, porque yo no soy violenta, pero hasta que no llegue la sangre al río, aquí no va a cambiar nada. El problema, yo estoy hablando, perdona, que se me nervo. Estoy hablando con Pablo de la cocina económica. Aquí es que no hay suelo, porque Coruña es una península. Entonces es que realmente no hay suelo, pero claro, luego te ves la cantidad de edificios vacíos, en ruinas. Yo personalmente conozco gente de Madrid que tienen 3 y 4 pisos aquí vacíos, que vienen de vez en cuando en verano unos días y los tienen vacíos. Entonces, a ver, aquí no hay nada que hacer porque tenemos unos políticos de mierda. Eso para empezar. Políticos de mierda, que dicen y que no hacen. Y así llevamos... ¿Cuántos años? Sí. Vamos, yo desde que... tanto de un lado como del otro, me da igual. Me da igual, porque en 20 años que yo llevo en España, y bueno, y desde que yo vengo de Madrid, aunque nací aquí, y no veo que ni de un lado ni del otro se hayan preocupado por ese capitalismo salvaje, y tienes dinero, tanto vales, y carta de presentación, pero nos tienen a todos cogidos, o sea, por mucho que nos tienen cogidos. Entonces, bueno, en Coruña, yo también conozco a la marea feminista, mucha gente que se movilice no hay, cada vez hay más. Perdona, te estoy hablando mucho. Nada, la pregunta es eso, ¿qué requisitos hay que tal? Porque yo, por ejemplo, el lunes después de 2 años, he conseguido una cita con un trabajador social, peleando 2 años para tener un trabajador social, y le voy a exponer todas estas cosas, porque lo que me está ocurriendo es que voy a los sitios y me entero yo antes que los propios funcionarios de cómo están las cosas. Me voy a pedir unos informes y me están diciendo, ay, espérate que yo esto no sé cómo va, que todavía no me he enterado. O sea, que estamos como patatas calientes de acá para allá, con tal de... y nos están tomando el pelo. Entonces, bueno, yo estoy viendo muchas gente cada vez más en la calle, pero es que ya no te dejan ni compartir tu piso. Compartes piso, y bueno, así es como está saliendo la gente, compartiendo piso. Pero a nivel institucional, ayudas cero patatero, para nadie, ya solamente cuando es un escándalo, dicho por mi doctora cabecera, como aquí no solucionan las cosas, va a estallar esto porque va a haber un escándalo, están tapando todo debajo de la alfombra. Entonces preguntas, ¿qué requisitos son esos? Por ser víctima de violencia, por ser víctima por no tener recursos, porque claro, yo tengo unos pequeños ahorros, pero con eso ya se me deniega todo, porque tengo unos pequeños ahorros. O sea, señor, cuando tú realmente estás en la calle, entonces venimos a pedir ayuda. Entonces a lo mejor tardamos 2 años, a ver si te mueres antes, y así no nos dejas en paz. Esa es la puta realidad. Mira, me gustaría responderte a esa pregunta que tú haces de una forma cruda. Es decir, tú no eres una persona interesante para el sistema, tú eres una carga para el sistema. Claro, y además crítica. El problema es el sistema. Si tú, o si cualquiera, hacemos una reflexión y miramos el gasto dedicado a servicios sociales
del presupuesto de un organismo público y lo comparamos con otros gastos en términos porcentuales, veremos la radiografía de la realidad. Estos días venía en la prensa, por ejemplo, una noticia referida a trabajadores de departamentos de servicios sociales del Concello de La Coruña, que era difícil cubrir esas plazas, porque bueno, las personas pues no querían o no había quien quisiera trabajar en ese departamento. No se alquilan pisos, efectivamente no se alquilan pisos. Yo soy conocedor de muchos casos directamente de personas propietarias de pisos que prefieren no alquilarlos, aunque es un contrasentido económico. Yo les hago una reflexión desde el punto de vista puramente mercantil. Usted está pagando un IBI, una cuota de comunidad, unos gastos de mantenimiento, el saldo de esa propiedad es negativo y además se le deteriora, aparte de otros riesgos. Alquile usted, no quiero alquilar, hay una especie de pánico alquilar. Hay miedo, sí. Claro. Esto enlaza con otra cosa, porque, bueno, de algún modo percibo yo en el ambiente, no me refiero al ambiente este concreto en general, que de algún modo se procura demandar medidas legales proteccionistas. Las medidas legales proteccionistas se vuelven contra el protegido. Me voy a remitir a un ejemplo que tuvimos aquí en España durante muchos años, Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, matizada en 1985 por el famoso decreto Boyer, derogada, pero con un régimen transitorio que subsiste todavía en la ley del 94. El efecto de esa ley que protegió de una forma muy importante al inquilino, lo estamos pagando ahora con que muchos propietarios tienen el temor de que vuelva a repetirse esa situación y no alquilan, agravado por otro problema también del sistema. La justicia no funciona. Cuando yo como profesional atiendo a una persona y me dice, necesito desahuciar, ¿cuánto me va a tardar este asunto? Pues le puede tardar 6 meses, 8, 10 meses, que usted no dispone de su piso, que usted tiene que pagar al profesional, abogado, procurador, cerrajero, etcétera, que le costará X. Y entonces esta es la cuenta de esta situación. No se anima la gente a alquilar, prefiere tenerlo vacío. Una reflexión puntual más al hilo de eso. Hay una serie de derechos que son básicos en la persona, que son la vivienda, la educación, la sanidad. Cuando convertimos eso en un negocio de una empresa privada, es absolutamente incompatible que se satisfaga la necesidad o el derecho humano con el ánimo de lucro que preside a toda actividad mercantil. Pero este es el sistema. Entonces, ya sabéis lo que hay que hacer. José Luis. Bueno, no sé si nada, una puntualización muy rápida. Yo creo que, bueno, claro, oyéndote a lo mejor opinamos... Es que me empiezo a hablar y quería no, hacerte una serie de preguntas, pero opinamos a lo mejor... me empiezo a encender. No diferente, pero sí que siento que yo con matices, ¿no? La gente que quiere cambiar las cosas no le dejan. Te denuncian, te... No la dejan. Me refiero, yo... nada. Claro, yo el caso concreto tuyo no me estoy contando ahora, no conozco y como tú seguro que hay mucha gente más que está y peor, y claro. Entonces sí que es cierto que yo sí creo honestamente que los servicios sociales municipales hacen una labor muy importante y seguramente la hicieron más de lo que ahora se hace, porque hubo un proceso de desmantelamiento que además coincidió con la crisis, que fue terrible. Yo, bueno, da igual unos que otros, aquí en Coruña todos sabemos lo que hizo el Partido Popular en 4 años, desmanteló completamente los servicios sociales. O sea, había un trabajador social por barrio y dejó de haberlo. Y se centralizó todo en un centro cívico, no sé si fue en el Ágora y en el Fórum, y nunca más. Y esa labor que hacía el trabajador social, que estaba en cada centro cívico que se construyó, porque la sociedad por lo menos tiene un centro cívico en todos los barrios, con personal en todos los barrios. Y esa labor que hacía el trabajador social, que conocía al vecino del barrio que estaba mal y que se perdió por completo, porque se perdió la cercanía. Si tú de repente los concentras en el Ágora, alguien que viva en Palavea, el del Ágora es que ni se entera de cómo está el vecino de Palavea. Entonces, bueno, yo me consta y vamos, eso no voy a negarlo, que en el anterior gobierno se hizo una labor por intentar recuperar los servicios sociales, que se va a continuar en esta legislatura, pero bueno, hay que llegar a los niveles anteriores, claro, porque es que los desmantelaron por completo, los asuntos sociales, los servicios sociales municipales.
funcionaba muy bien, pero es que yo creo que hicieron una labor en 4 años de destrucción total que coincide además con los peores años de la crisis, es que entonces fue demoledora. Cuando más demanda hay, cuando menos personal hay. Absolutamente demoledora, absolutamente demoledora. Pues que además ahora ya estamos con otra crisis encima. Bueno, en ciernes. En ciernes, porque yo ya estoy viendo, se alquila locales, casas, en fin. Yo, perdonad, termino. Perdón. Me está pidiendo Ángeles la vez para contestarte. Vale, perdonad. Mira, un breve paréntesis, muy breve, muy breve. No en todos los casos la trabajadora social actúa como tiene que actuar, porque cuando tú llegas allí con una situación y te sientas, ella nada más que te mira, te dice, no sé de qué, pero estás acusada de algo. Es decir, que el material humano, sí, así mismo, y ella lo acaba de corroborar con lo que ha dicho con la de ella, que la forma, yo no sé si es que eso es una metodología que tiene los servicios sociales para atender, pero no creas en tus propias palabras, discúlpame que te lo diga. Eso era lo que te quería decir. Perdón, solo te rebato una vez y ya está, termino. Es cuestión de suerte, calidad de la persona con la que te encuentres y de moral. Y ya está. Hay quien está dispuesto a ayudar, hay quien está dispuesto a entorpecer. Efectivamente. Un inciso. Quedan todavía inscritas persoas que se inscribiron para falar. Teño 11 persoas todavía, entonces imos darle un poquinho de movimentos, os parece? Tócalle a José Luis, xa está? No. No, pues ahí estamos. Disculpa. Nada, bueno, soy José Luis, el arquitecto, y llevo 17 años viviendo Disculpa, en máis alto, máis forte. Ponte de pie. Non temos micro. Soy arquitecto, llevo 17 años viviendo en infraviviendas. Primero en las de María Mogas de Foncuberta, lo de Filología, y luego en las de la Rúa Burdeos. Concretamente, que estaban gestionadas por el mismo casero que tengo ahora. Ese casero es el propietario que más infraviviendas tiene, que sepamos, de toda Galicia, de momento, a falta de seguir investigando. Para que te imagines un garaje donde le meten una cama. No cumple con los requisitos de habitabilidad. Requisitos para ser considerada una vivienda digna y sobre todo habitable, ¿no? En este caso son galpones habitados. Sí, como son galpones. Por supuesto no tienen cédula de habitabilidad y todo eso absolutamente ilegal, incluso los contratos que han hecho. Es el segundo caso, el asentamiento precario más grande, ¿no? Después del campanario. En este caso, además, a diferencia del campanario, que es un asentamiento promovido por el ayuntamiento, este es informal. El campanario no lo es. Es una cuestión que salió publicada en los medios desde el año 2006 hasta el 2010, incluso hubo algún expediente de derribo que no se materializó, y ahora están a pleno rendimiento y se están reproduciendo incluso a otras zonas del concello, como en Feans, que hay fincas enteras que se están llenando de estos galpones. ¿Qué son galpones? Disculpa. Son unos cubículos, una sola habitación, que abres la puerta y ya está la calle. Y bueno, pues un señor tiene una finca y llena la finca de esto. En vez de plantar patatas, planta chabola. En Olviñas solían ser los garajes, bueno, los raperos de labranza. Bueno, en este caso ha proliferado muchísimo, lo que estamos investigando, y se oye ahí atrás. No sé cuántas personas pueden estar viviendo, yo me incluyo, pero más de 200. Más de 150 seguro. Más de 150 seguro, incluso. Y pues lo que queremos preguntar, la pregunta es qué conocimiento tiene de esto y cuál es la posible solución, porque el problema principal es la reubicación de esa gente. Antes esto empezó al calor de la universidad, ante una carencia de residencia universitaria, pues bueno, florecieron, y eran mayoritariamente alumnos. Yo empecé la carrera y me fui a vivir a una de ellas. Pero el alumnado ha descendido muchísimo, el alquiler es el que es, cada vez es más alto, y entonces ahora se están llenando, el 90 y tantos % son trabajadores precarizados. Con una temporalidad, pues, bueno, de un día para otro ves gente nueva, y gente que conocía se marcha. O sea que no es posible hacer comunidad. Se vive muy mal ahí, es muy precario, desde un punto de vista de salubridad, pues no cumplen absolutamente nada. Y pues eso, ¿qué conocimiento tienen de esto y qué se puede hacer? ¿Se paga alquiler por...? Sí, a mí ahora me están acosando
porque yo soy beligerante, y me acusaron a mí de haber sido el culpable de haber sacado esto en los medios la otra vez. No lo fui, ahora lo voy a ser, uno de los culpables, y me están acosando. Ya me echaron encima 3 juicios, y el último no se pasan a cobrar las rentas, que son en negro. En mi caso, yo soy de cuando hacían contratos verbales a todo el mundo, ahora le están haciendo contratos, pero como no hay cédula de habitabilidad son ilegales, pero bueno, no se pasan a cobrar la renta, y entonces me denunciaron por impago, para provocar el desahucio. Y ahora estoy en ese proceso de desahucio. Entonces ahora se llama que haga un desahucio en una vivienda ilegal, ¿no? Claro, me quieren desahuciar de la vivienda ilegal, después de haberle estado 17 años dejando un buen dinero. Entonces, ¿qué conocimiento tienen de esto? ¿Qué soluciones hay? Porque claro, lo que decían antes, si el sistema me permite trabajar y pagarme una vivienda, me marcho de ahí, vamos, me echa fuego las zapatillas. Pero el sistema no me permite a mí tener trabajo. ¿Te puedo preguntar cuánto pagas? Pago 130 euros. Pero ahora la gente está pagando 250 y Sí, 300 y pico sí, y euros 325. por vivir allí. Sí. Porque eso te quiere echar. En espacios de 3x3 o de 3x4. 3, 40 por 4 y poco. 250. Sí, y Sale a, 325. sale a casi 12 euros el metro cuadrado en alquiler, que supera con creces la media de Coruña. Y revenden la luz, porque te la cobran a 0,20 euros el kilovatio hora. Son un dechado de virtudes. Entonces, ¿qué se puede hacer con estos individuos? A la cárcel. A la cárcel, sí, pero lo importante es realojar a la gente que está ahí. No está en el Código Penal esa cuestión, desgraciadamente. Bueno, pero desahuciar, tendrán que cubrir la forma del desahucio, Claro. porque no, como vivienda no tendrán que decir que te desahucien de un galpón. Pero desahuciar algo que es ilegal. Claro, se destapan ¿cómo- a sí mismos. cómo se puede hacer? Perfectamente posible. Yo lo Pues que- el juez lo acepta. Nosotros hemos hecho Bueno, un informe. por responder, sí, no, Nosotros ya hemos contestado a la demanda. Apunto un poco Sí, en la la demanda parte de legal. desahucio les hemos puesto un informe Por favor, con por favor. planos y todo, conforme aquello es absolutamente ilegal, insalubre, etcétera. Por responder, yo voy a ser absolutamente honesto. Del caso de 2006 me enteré, pues, bueno, aparte que era alumno de la Escuela de Arquitectura, entonces tenía compañeros que vivían también en infraviviendas de esas. Y sí que siento que yo pensé que en aquel momento se había medio solucionado, que había compañeros que se fueron por miedo a que el propietario los echó por miedo a las denuncias y demás. Y como no se volvió a hablar del tema, yo he de decir que a día de hoy el gobierno, por lo menos el área de urbanismo, no tiene conocimiento de este problema. Entonces me dices, estamos investigando, ¿tenéis un grupo o...? Sí, es un grupo Algo de así. ciudadanía. Digo, bueno, básicamente. porque sí, me creo que a lo mejor es interesante que nos veamos para que nos lo... Claro. Y están yendo hasta el desahucio. Claro, pero También, bueno, pues yo creo también, que sería muy interesante vernos en urbanismo y, Pues y sí. analizar los casos Claro. y las... Es que esto no se puede, si no se actúa, no. Si se Hay que deja. denunciarlo. El problema es que, como dices tú, que pensaste que se había ido la gente en desbandada, en mi finca pasó, pero lejos de acabarse el problema, se han vuelto a llenar, y como te digo, en FEANS, Se han construido 23 nuevas. se han construido 23. una finca entera nueva. Desde 2006 casi se duplicó. Es Sí, decir, porque es un negocio totalmente impune de gente que además tiene pasta, recursos y redes sociales de apoyo, que está en Zapatera, que ya es un territorio sin ley a nivel urbanístico, y claro. la Pues impunidad eso después, es total. Y ese pasáis un guardia contacto, civil encima. hablamos para Sí, organizar sí, una sí. reunión. Sí, sí, sí. Porque bueno, eso sí que es interesante. Vamos, Sí. todo el interés, desde luego, por Es parte muy de... interesante, no solo por mi cuestión personal, sino a mí lo que me preocupa es toda la gente. Sí que es cierto que yo no sé cómo puede ser el enfoque de eso, ¿no? En el sentido de que, igual que todos veíamos un poco raro, ¿no? ¿Cómo te pueden desahuciar de algo que es ilegal? Bueno, yo el día 13 tengo la Claro. vista ante un juez. Voy a verle la cara a un juez. Por eso, claro. Porque dicen que no pagué. No sé exactamente, claro, si me dices, si a lo mejor interviene urbanismo, interviene como disciplina urbanística, claro, realmente lo que puede hacer es decir, oye, mira, que no puede ir nadie, eso no es una vivienda, claro, el tema va a ser cómo realojar a esa gente o cómo... ¿Cómo realojar esa Claro, gente? esa es la clave que tendrá que verse entre asuntos sociales y urbanismo. Pero Bueno, yo me acabo de empadronar y hasta dentro de 6 meses yo no puedo acceder a ningún tipo de ayuda social. ¿y te empadronaste en esa vivienda? Sí. Claro, Un número de política. Obviamente. claro. La 4I. No, dijo que era verdad. Te puedes empadronar en la cocina económica. Te puedes empadronar en la cocina económica. Policía, a ver si era cierto que vivía ahí. Pues después, al acabar, me pasáis un contacto y organizamos para... Sí. ¿Cómo accedes a los medios, perdona?
como porque yo tengo varias cosas que quiero que lleguen a los medios de comunicación. Acceder a los medios, bueno, eso de momento todavía no hemos tocado. Honestamente, a través de contactos de uno conoce a tal, te pasa el correo del otro, no sé qué, desde Stop también nos apoyaron, y entonces así. Esto absolutamente precario y a base de tiempo libre, voluntario y demás, y trabajo así en casa, fin de semana. Claro. Es la única manera de tratar de confrontar este tipo de realidades, porque no hay, o sea, desde lo institucional no hay una respuesta. Es más bien un paso de pelota. Por ejemplo, en Hacienda estaban muy interesados. Sí, la respuesta, perdón, sí la hay. Es la respuesta de incentivar lo que está pasando, porque los medios lo que publican es que un señor se queda en una casa y no lo pueden echar. Y lo que no dicen es que hay un señor que tiene 100 casas y ha metido a 100 personas ahí beneficiándose. Nosotros lo que vemos en la tele, lo que hace peligrar los alquileres y lo que nos sube es el miedo al ocupa. Y el ocupa es un 0,3% de los millones de euros que mueve lo otro. Lo otro, eso no lo dicen. Y es el propio sistema el que está generando. Disculpa, pero llevaba tiempo yo con la paz pidiendo palabra y creo que me he tocado. Y es muy acorde con mi Espera, no, pero es muy adecuado y además es... 7 personas de la Pero la realidad es esa, el sistema lo que está fomentando a través de los medios de comunicación y a través de sus estructuras es precisamente que se encarezcan los alquileres, la especulación inmobiliaria y al hacer tirar para atrás con los derechos de las personas, porque siempre se ha hecho eso. Y no hay más. Se fomenta eso, lo que hacen esos señores, lo han tapado. Sacaron en el 2006 4 noticias, dijeron que iban a hacer unas residencias de estudiantes, pero ahí sigue. En cambio, un grupo de chavales que se meten a vivir debajo de un puente con pinchos, esos, Dios mío, hemos estado 5 años para echarlos. Dios, salió una señora que se fue 3 minutos a la compra y alguien se le metió en casa. Eso es lo que nos están vendiendo. Y eso es lo que fomentan las instituciones, lo siento. Eso es lo que hay. Los servicios sociales es lo que hacen. Llegas y te dicen... Yo creo que en otros países se está actuando sobre el precio del alquiler, se está actuando y en entornos capitalistas, porque es que no pueden hacer otra cosa que actuar. En poner un techo en el alquiler, pero ese techo tiene que estar en función de la renta. No puede estar en el precio actual, hay que bajar el precio del alquiler. Yo creo que eso se vuelve en contra otra vez. O subir la renta. Porque te deja el margen para cobrarte la diferencia en negro, te hago un contrato en blanco con arreglo al límite de alquiler legal y el resto me lo das en billetes por la puerta de atrás. Si, imagínate que estamos en una situación de pleno empleo y que la gente pueda acceder a esto. Subirían los precios. ¿Por qué? Porque es un medio que está especulándose con él. Tiene valor de cambio, no de uso. Para mí yo creo que un matiz con eso, porque me parece interesante. Además, esto que se está haciendo en entornos capitalistas, pero también esto que se está haciendo en entornos, en países con sistemas económicos capitalistas, pero con una tradición de alquiler que España no existe, ¿no? Me refiero, cuando se habla de, ves que en Berlín se está regulando el precio del alquiler, porque en Berlín el 60% de la población vive de alquiler, incluso muchísimos en alquiler municipal. A ver, el modelo de negocio está claro. Si los alquileres están bajos, no se dan hipotecas, la gente se va a vivir de alquiler. Si el alquiler está alto es porque a la banca le interesa. Para que tú coges una hipoteca. Si tú tienes una nómina y aval, coges la hipoteca. Si no tienes aval, pagas el alquiler. Y si no tienes una cosa ni otra, compartes piso. Que tampoco te dejan. Bueno, pero tú tienes, la gente huye de compartir piso. Y se viene a las infraviviendas. El próximo paso es irrumpir en las parcelas que están al monte y construirte tu propia chabola. Y hay un señor que lo quiere surgirá lo que se llama una favela. ¿No lo visteis en el periódico? Eso era lo que os quería explicar hace un momento. Según la precarización va avanzando, surgió este tema. ¿A dónde va el tema de las infraviviendas? Todo el mundo, en la conciencia ciudadana, se piensa que una ilegalidad trasciende a todos los ámbitos del derecho. Y no es así. Es decir, vuestro problema, vuestra situación, tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión de derecho civil, contrato de alquiler, y tiene una dimensión de derecho urbanístico, infravivienda, vivienda ilegal, construcción ilegal, uso no autorizado. Desde el punto de vista civil, y por eso esa demanda de desahucio fue admitida a trámite, y bueno, vendrá una sentencia, el juzgado civil es ajeno a esa cuestión administrativa. Hay una propiedad
porque aunque sea administrativamente ilegal, es una propiedad, hay una propiedad que se alquila, se firma un contrato, o aunque sea un contrato verbal, y si no se paga la renta, se desahucia. Podéis actuar, bueno, Francisco ya os apuntó, podéis actuar en la vía urbanística para que eso, bueno, pues tenga la solución acorde a la normativa urbanística, pero la solución urbanística no va, digamos, a solucionar el problema civil del desahucio. No. Es más, como tú apuntabas antes, o tus compañeros, vendrá un problema social. Si hay 40, 50 personas, o las que sean, en infravivienda, si se actúa respecto a eso, esas personas tendrán que buscar otro alojamiento, y a lo mejor no tan asequible como ese, aun siendo ilegal, claro. Bueno, como decíamos, pagan unos 300 y pico euros, vamos, no sé, Sí, no sí. es mucho más barato. No se puede calificar de asequible tampoco. Claro, aparte está también el delito fiscal. Sí. Que ahí no se Y el puede, el sanitario. plan general no te permite tener ahí sanitario es un hotel, importante. no puedes abrir al público un hotel, no puedes, entonces es, en fin. Y, bueno, apuntar que en 2008, cuando salió todo esto, la vía urbanística, bueno, colapsó en parte por, yo creo que, indiferencia institucional, en el sentido de que se dio por, bueno, la falta había prescrito, es decir, la construcción, todo Se legalizó la Galicia es autoconstruida, es decir, lo de construirse un galpón y no sé qué, bueno, había prescrito la falta como construcción ilegal. Lo del uso, no sé exactamente en qué momento se perdió ese tipo, porque eso sí, no sé, no creo que es una falta que prescribo, o sí, no sé, eso ya no lo sé. El caso es que ese tema desapareció de la mesa. Y por tanto, por ejemplo, pues en el caso de la parcela donde vive él, hay 20, es decir, todo el perímetro de la parcela está con todas estas casetitas una al lado de la otra, y la parcela siguiente también, y la siguiente, y una tiene, hasta debajo de la pista de tenis está toda llena de chabolitas. Sí. Es decir, yo puedo entender que pues, a cualquiera le dejan tener 2 o 3 galpones, son legales, pues han pasado 5 o 10 años, pues ya está, no te voy a tirar el galpón. Pero, ¿cómo alguien puede justificar la existencia de 40 galpones en tu parcela? Claro. O sea, es un poco raro que esa falta llegue a prescribir, es un poco extraño, Bastante. y que luego encima, claro, el uso. Claro. Es decir, que en algunos casos nos venían a decir que había que ir por Hacienda, que era lo único que a nivel urbanístico no había nada que hacer, que es como, pero esto es demencial, que nos estás contando. Claro, no nada que hacer, pero seguramente me refiero que muchas veces es consciente que te dicen a lo mejor en licencias, ¿no? Claro, no actuamos de oficio, ¿no? Claro, tiene que haber una demanda. Una denuncia. Una denuncia, Tiene que vamos. hacer una denuncia, pero Entonces, puede claro. hacer el ayuntamiento de oficio, ¿no? Puede hacer Sí, sí que puede, pero prefiero que lo que te dicen, el argumento que te dan, que yo no entiendo, en el sentido de que si tienes poco personal en la casa, digamos, y aún encima lo tienes que tener por toda la ciudad actuando de oficio, sí que es lo que al final acabas funcionando en base a denuncias. Ya. Y yo entiendo que al mismo tiempo la gente que vive en esas casas no denuncia porque está pillada, es un círculo vicioso, ¿no? La cuestión es, la construcción está legalizada, pero el uso no. Si se hace un peritaje de la salubridad, verás que ahí no se puede dar una cédula de habitabilidad. No, claro, no. La Por tanto, construcción como galpón, por tanto claro, no claro. se puede usar para ese uso. ¿Qué pasa? Que si siguen construidas, se vuelven a llenar. En cuanto no mires, se vuelven a llenar. Porque el especulador tiene esa intención. Entonces, desde mi punto de vista, y que llevo 17 años viviendo ahí, te digo que el derribo es lo único que puede funcionar. Está siendo complejo. Y eso aparejado de dar una solución a las casi 200 Y personas. sobre Eso todo... será complejo, porque yo realmente hablo de memoria, no sé la norma zonal de esa zona concreta. Pero sí que es cierto que muchas veces la superficie de galpones es en base a un porcentaje de la superficie de la parcela. Imagínate, tienes 1500 metros cuadrados de parcela, pues hay un 10% de construcciones auxiliares. Pero claro, realmente dices, hay 40 galpones. Bueno, no, pero es que a lo mejor no llegan al 10% del... Claro, no sé, o sea, si la construcción en sí, a lo mejor sí que es legal. La edificabilidad y la Entonces, ocupación tirarlo... se la pasaron, pero vamos, de largo. Aparte que han edificado pegado a la medianería, con uso residencial. Bueno, o sea, no sí, cumple nada. Pero vamos, me interesa muchísimo, vamos, y lo... Sí, Pero uno hace una churrasquera en su casa y enseguida lo están sacando con el Efectivamente. helicóptero y le cobran más IBI después. Exactamente. Pero tengo, O sea, con algunos ojos tengo de águila y con otros nada. Me perdona. Le toca a Charlie. Bueno, voy a tratar de ser súper rápido. Bueno, la infracción prescribe, pero la ilegalidad no. Es que el uso no es legal. Y posiblemente las construcciones tampoco. Las construcciones, si no eran ilegales, si no eran legales en su momento, ahora tampoco lo van a hacer. Habría que mirarse alguna Otra denuncia cosa es del que la vecino. infracción urbanística haya prescrito, pero ello no convierte a esas construcciones en legales. No. Porque el uso es ilegal.
Y además, que un delito urbanístico, o sea, un delito contra la salubridad, es un delito continuado a lo largo del tiempo. Entonces, claro, no puede prescribir un delito contra la salud pública. No, pero es que el uso si lo están haciendo ahora, un uso no adecuado, eso es algo que no prescribe porque lo están haciendo ahora. Por eso digo, es un delito continuado, claro. Bueno, hay, entre todos los datos que Francisco pues leyó y tal, hay dos cosas que a mí me gustaría tocar porque me preocupan mucho. Me parece que deberíamos empezar a alarmarnos mucho porque tenemos un parque de vivienda muy viejo y cuando hablamos de derecho a la vivienda, hablamos de derecho a la vivienda digna, y en digna es en condiciones y salubre. Entonces, os voy a preguntar a todos los que estáis aquí, ¿cuántos de vosotros tenéis deshumidificador en casa? Levantad la mano. Yo no puedo usarlo porque me dijo el médico que la infravivienda... Pero ¿cuántos tenéis deshumidificador en casa? Bueno, pues eso es que en vuestra casa algo no funciona bien y tenéis una humedad excesiva y eso es malo, ¿no? Entonces, cuando después a vosotros os huele mal en la vivienda, la humedad no huele, lo que os estáis oliendo son hongos y mohos, que son lo que produce la humedad y que después causan problemas sobre todo en ancianos y en niños pequeños, y eso puede desarrollar enfermedades respiratorias, ¿no? Y eso hace poco salía una noticia, no sé si en La Voz de Galicia, en el Ideal Gallego, que hablaba de que según Catastro había en Galicia, no sé si la recordáis o la habéis leído, hace unas semanas, unas 200.000 viviendas en malas condiciones. Bueno, pues la noticia, la realidad es peor, porque Catastro asigna calidades constructivas por defecto muy favorables y las reales son bastante más desfavorables. Entonces yo me atrevo a decir que en vez de 200.000 viviendas se triplicaría, hablaríamos de 500.000, 600.000 viviendas en mal estado, ¿no? Muchas de las viviendas que tienen los bancos, precisamente uno de los problemas que tienen es que precisan reforma. Entonces, ojo que el cogerles esas viviendas a los bancos hay que tener cuidado porque gran cantidad de esas viviendas no están en condiciones. Después, lo que comentaba Francisco del alquiler medio, supongo que hay estudios, claro, el alquiler es más alto en determinados barrios que en otros, ¿no? El alquiler medio significa que hay alquileres más altos y que hay alquileres más bajos. Y si hacemos un estudio en la ciudad, pues hay barrios en los que los alquileres son mucho más baratos y en general la periferia es la que suele ser más barata. Cuando hablamos de hacer vivienda pública consiguiendo suelo y construyendo nuevas viviendas, ojo, porque eso tiene un peligro, porque lo que estamos haciendo también es segregar a la población por renta. Entonces la población con menos renta es la que termina la periferia y también estamos construyendo nuevas infraestructuras que cuestan dinero. Cuando tenemos dentro de la ciudad misma, tenemos no solo viviendas abandonadas, o sea, no solo que no se usan, sino en mal estado, sino que también tenemos muchísimos bajos comerciales cerrados, que también habría que tener en cuenta para el tema de la vivienda, porque generalmente en los edificios residenciales el uso de vivienda en donde hay bajos comerciales es un uso compatible. Entonces no sé si veis que en muchos sitios hay bajos comerciales que se están reconvirtiendo en viviendas. Hay bajos comerciales que tienen el problema que no dan, digamos, las condiciones mínimas, pero hay muchísimos bajos comerciales dentro de la ciudad y reconvertir esos bajos, digamos que si la administración adquiere vivienda, adquirir ese tipo de inmuebles, porque además esos inmuebles que estaría regulando sus alquileres y sus condiciones estarían mezclados dentro de la trama urbana y entonces no se produciría esa segregación, aparte de que tú cuando adquieres ese tipo de inmuebles no necesitas conseguir suelo, no necesitas urbanizar suelo, no necesitas hacer nuevas comunicaciones y para una administración municipal, que yo creo que realmente es la administración autonómica y la estatal la que tiene que fomentar las promociones de vivienda pública, para un uso municipal es muy importante el tema del cuánto nos gastamos, porque el municipio no tiene demasiados recursos para eso.
Sí, bueno, nada, yo muy rápido, sí que siento que en lo que comentas, bueno, tienes razón en algunos de los planteamientos. Yo, aún así, por ejemplo, la política de compra de pisos, digamos, separados o en diferentes comunidades y demás, que fue la que se intentó en la legislatura pasada, y yo no voy a entrar en polémicas que nada más no me interesan, pero a efectos de política de vivienda nosotros consideramos que no es la adecuada, ¿no? Y de hecho no se va a continuar por esa vía de compra de pisos segregados, digamos. No vamos a comprar un piso en el cuarto C de la calle de tal, esa vía no se va a continuar, porque consideramos que al final es mucho más operativo la compra o bien compra de asociación, lo que permite también la ley, de solares edificios completos, ¿no? Que además también se está negociando con la Xunta que por fin entre en la ciudad con sus programas de vivienda, y que sea también la Xunta la que adquiera, como está haciendo en otros municipios gallegos, que adquiera solares, que adquiera edificios y que también potencie, digamos, un poco, al final van a sacar en alquiler, intente rebajar el precio del alquiler en esos barrios, que sean siempre barrios céntricos además. Y lo que comentas de las viviendas en mal estado es que, claro, ese es el problema, es que hablamos de 19 viviendas vacías. ¿Cuántas están en buen estado de esas 19.000 viviendas vacías? Es que no, claro, ¿cuántas están en condiciones de poner a alquilar mañana mismo? Porque a veces ni siquiera las municipales, ¿no? Que nos encontramos a veces nosotros que de repente tenemos 15 viviendas municipales que aún tenemos que arreglar antes de volver a sacar a emergencia social o a alquiler social, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay otro programa que yo creo que tiene que implicarse la Xunta en esto, ¿no? Hay otro programa que sacó la Xunta últimamente que se dio cuenta de este pequeño detalle, que es el que fomenta también intervenciones en esos pisos parejas al alquiler, ¿no? Bueno, el programa este Realuga del DIBUS, que bueno, de momento solo se ha adaptado, solo se ha apuntado Santiago, hay que ver cómo funciona, pero claro, que es el que por lo menos se han dado cuenta de que, claro, es que la gente no puede alquiler porque los pisos están en mal estado. Bueno, pues a ver cómo funciona, ¿no? Bueno, yo me pedí a mí misma la palabra, mantuve el orden, no me estoy colando, digo, yo pienso que se está hablando aquí, y es mi opinión personal, está falando moito de compra de vivenda, non? Si temos na Coruña, solo na cidade, 19.000 vivendas, que por moi mal que estén será moito máis axeitado, moito máis rápido e moito máis económico arranxar estas 19.000 vivendas que están aí baleiras, e que a vivenda é un dereito por riba dos dereitos dos propietarios, como a Sareb, que ademais o financiamos entre todas nós. Entonces, falemos de verdade de vivenda. A vivenda é un dereito, se é un dereito temos que actuar directamente. Entonces, a mí que me estén falando de construir, cando esta señora mañán a van a botar fora, non lle resolve nada, ou a ela ou a quen lle toque, non? Porque isto é malotelle a quen lle toque, a él. Entonces, me vas a disculpar que me encenda un pouquiño, porque só escoito falar de está moi ben que o Concello quera mercar e tal e cual, pero non ten recursos, os recursos son limitados, é moito máis rápido, é moito máis eficaz, pódese incluso utilizar ferramentas que o propio Concello ten coa súa asesoría xurídica para obligar a aqueles propietarios que non alugan as súas vivendas a alugalas por medio do Concello. Sí, bueno, non é porque eu vaya a botarlle flores á Xunta de Galicia, porque non o vou a facer, pero hubo un programa que a Xunta de Galicia subvencionaba parte do aluguer, aseguraba o aluguer, exixían aos propietarios unhas condiciones mínimas de salubridade, que tiveran o calentador funcionando debidamente, que tiveran neveira, que tiveran cociña, que estiveran en condicións. Non se pode botar a xente de calqueira maneira en un lugar así. Entonces, falemos de verdade de vivenda, porque está moi ben eso de construir, sobre todo os constructores estarán encantados, pero estamos falando de aluguer e un dereito que está por enriba do señor que quere construir máis vivenda. É moito máis eficaz arranxar o que xa hai, que non meterse a mercar. E o que di é que digamos, incluso se poñemos toda esta vivenda ao servicio do cidadán, o precio vai baixar. Estamos falando de que en Berlín efectivamente o 70% da poboación vive en aluguer, e non é porque non poida, sino porque non quere. Porque vai querer a complicarse a mercar? Temos que mudar a chip, non? Sí, sí. E outra cousa que te vou a decir, do tema dos reloxos,
Eu escoitei ao rapaz non conozco moito, pero escoitei pola televisión ou pola radio a un rapaz dos que estaban ali xunto a Conserveira. E decía, como que a pasaxe, xusto, como me vou marchar se o meu oficio está aquí, me dan un piso 6 meses e logo outra vez a rúa, e volvo con todos os tratos aquí outra vez, e onde meto eu a ferralla co que traballo? Non se lle pode dar a xente o que non se pode dar, non lle podes dar 6 meses unha vivenda e logo, mira, neniño, ahora a puta calle. Perdón. Bueno, nada, bueno, o que falaba, eu creo que son compatibles, pero eu creo que moitas veces planteamos como unha cousa diferente. Non, para que vamos a construir se hai vivenda baleira? Sí, é certo, pero eu creo que é compatible tanto actuar nun lado e noutro, non? E o que falabas da Xunta, a bolsa de aluguer de Musa que se quere poñer en marcha realmente funciona así, ou pretende funcionar así, non? É algo que intentou xa poñer en marcha o anterior goberno e que se está continuando, que consiste en dar seguridade aos propietarios, digamos, a hora de alugar, e aos inquilinos a hora tamén de que están nesa vivenda e non lles vai pasar nada, non? É penalizar aqueles que non aluguen. Aí está o tema do IBI, non? Que é o tema que sempre se mirou e que... Unha multa. O tema é o incremento do IBI, non? Que pasa? Que eso pagas un precio político. Bueno, ¿quién le va a poner cascabel a ese? O tema do incremento do IBI se deu en moitos concellos, Non como incremento do IBI, se le dan ayudas a pintar, a rebajas en los gastos pues de recogida de basuras y demás, a cambio de ventanas, a mejorar el rendimiento térmico de tu herramienta y tal, para que alquile. Y el que no alquile una multa. Y ya está. Bueno, o que falas da Xunta, sí que é certo, que pasa? Que a Xunta, por exemplo, necesita que os concellos se adscriban a esos programas para poder actuar, ¿no? Entón, por exemplo, a Coruña nunca participou en ningún programa de vivenda da Xunta. Como cidade non, pero eu sei que funcionaba na bolsa porque estuve presente nun como se dice? Como un deseo de filtracionamiento. Perdón, escoitase ben aí, porque quero darlle vez a xente que me falta. No, bueno, sí, en principio sí, me falta unha puntualización. Cando vas a pedir axudas para rehabilitar unha vivenda, tens que poñerte a cola e con un pouquiño de sorte dentro de 10 anos, porque o primeiro día completas en todas as axudas que dá o Concello. Isto é unha verdade, o sea, é unha realidade. No primeiro día completanse todo o diñeiro que hai do Concello para a reforma das vivendas. Entonces, a xente que xa é reacia a alugar as tenas naquelas condicións, se non lle aseguramos que vai cobrar, se non lle obligamos penalizándolle de maneira económica ou incluso co tema de che vou a expropiar se non alugas, e se ademais non hai fondos para arranxar vivendas, xente que a lo mejor heredou e non ten diñeiro para arranxalas, como conozco algún caso, estamos no mesmo. O que che digo, non hai diñeiro, estamos falando de mercar, é moito máis barato, pero che podo decir de xeito tal canto che vale unha vivenda destas que estamos a falar por metro cuadrado. Si mide 50 metros cuadrados o precio que me dixeches antes, que non... Sí, canto sale a vivenda? E cantas vivendas podemos arranxar con ese diñeiro? Pois igual 10 ou 12. Os números están aí. Bueno, eu dou a palabra para o seguinte, non? Déxame engadir unha cousa, simplemente. Sí. A nosa Constitución fala da función social da propiedade. As vivendas baleiras que non están ocupadas non están respondendo á función social da propiedade. Son un bien inmueble, pero no es una vivienda mientras no se usa como tal. Pero la propiedad privada es sagrada en este país, entonces no se puede tocar. Esa foi a maior herencia do franquismo, ¿no? Crear un país de pequenos propietarios. Sin embargo, no franquismo hai que decir que protexía moitísimo máis aos alquilados que o que está facendo estes gobernos tan democráticos. Sí, porque sinto decirlo, yo lo puedo decir en persona, que en mi casa, en Madrid vivíamos de renta, vivíamos de alquiler con una renta bajísima. Bueno, lle tocaba Ángeles, pero aquí hubo xente que ainda non me interviu. Eso mismo yo te iba a decir, que te cedo la palabra. Perfecto, entonces está Carlos, Luz e Sergio. Carlos, Luz e Sergio, por orden, Carlos. Carmen, ¿quién é Carmen? Yo. Carmen, perdona, sí, Carmen e Carlos por esa banda, e Sergio e Luz por outra banda.
A ver, ahora que estábamos hablando de este tema de obligar al que tiene las viviendas, vamos a ver, tú puedes obligar a una persona que necesita hacer una reforma en un edificio, por ejemplo, que tenga un edificio, un dueño que tiene un edificio, pero no está en condiciones habitables. Ese señor no tiene dinero para pagar la rehabilitación de ese edificio y ¿qué hacemos? ¿Le obligamos igual, aunque no esté en condiciones para habitar, o cómo es? Es que eso no tiene ni pie ni cabeza. Otra cosa, los bancos, que sí tienen un montón de ellos que los venden a fondos buitre, ¿vale? Y están parados y no se les obliga a nada, ni se les penaliza, ni, es que esa es la otra, pero ni se les penaliza siquiera por tener las viviendas vacías. Bueno, son los que mandan, ¿cómo les vas a penalizar? Claro, si mandan sobre claro, los políticos? pero es que siempre que se dependa de los bancos estamos pillados, eso está claro. Clarísimo. No, yo quería preguntar otra cosa. La cooperativa, que sería una cesión del terreno, pero la construcción de la cooperativa de personas, ¿no? Eso sería una concesión de un tiempo que daría el ayuntamiento, ¿sí? Vale. Después de esa concesión, acabada esa concesión, ¿qué se echaría? ¿La gente como en la Patiña? ¿Sería renovable? ¿O cómo sería la cosa? Sí, contesto. Sí. Nada. Están funcionando, yo por lo que vi de los casos que están funcionando en Barcelona y que empiezan ahora, creo que en Barcelona hay una que hayan acabado, y hablan de 75-100 años. Yo no sé si eso, después jurídicamente la posibilidad de renovar a la misma, claro, la gente que está en la cooperativa de 75 años ya no no está. si yo tengo una hija. Claro, no sé cómo se... Yo no estudié. Toda la gente vive hasta Yo no los tengo estudiado. Las leyes están, Carmen. Lo que pasa es que no se usan. Las leyes están aprobadas. Claro, yo no sé si en el Las leyes propio de estatuto cooperativismo de de vivienda constitución tú ya puedes estipular con la administración que te cede la parcela cómo se transmitiría ese bien, si se transmite, si no se transmite. Ya, quiero Le decir... preguntamos un momentito, Antonio, Sí. que puede contestar ese tipo de... Sí. A ver, tú realmente lo que recibes es un derecho de uso, técnicamente se llama derecho de superficie, para edificar... No, el concello puede cederte el derecho a edificar sobre un suelo y utilizarlo durante un tiempo, pero cuando acaba ese plazo revierte todo al concello. El ejemplo lo tenemos aquí en La Coruña, que hay parkings en régimen de concesión municipal, que tú adquieres tu plaza por 50 años y cuando se agoten los 50 años, se acabó tu plaza. Vale. Pero es que en la Barcelona hay un problema con un tipo de esas construcciones que se construyó sobre suelo público y ahora no sé qué pasa, me parece que es de un fondo wiki, no sé si es Aliseda o uno de estos, y están ahora subiendo los alquileres y para echar a la gente. Bueno, que conste que me extraña que sea el sistema igual, porque yo creo que estas cosas son bastante recientes. Yo no sé qué sistema se pudo hacer en aquel momento, a lo mejor fue directamente que el suelo, que enajenaron suelo municipal, o no sé cómo... No, eso, el tema de los aparcamientos que yo mencioné es una concesión, es decir... No, aquí pagan los cooperativistas, yo estudié el caso de Barcelona, que hay 2 o 3, y ellos pagan un canon, ese canon mensual, que funciona como una especie de alquiler, pero muy bajo, sirve, entiendo, que para financiar la construcción que hicieron, y en el caso de que el ayuntamiento, que se puede decidir no cobrar no cobrar nada a esa cooperativa, o cobrarles mensualmente una cantidad, o anualmente una cantidad, pues también con ese canon pagaría ese ayuntamiento. En cualquier caso, da unos cánones que, vamos, ningún alquiler está ese... Pero la cuestión es que es un derecho con plazo fijo, extinguir. Tú no lo puedes dejar en herencia, mejor dicho, puedes dejarlo en herencia, pero cuando se agote el plazo, se acabó. Vamos a ver. Yo no digo herencia, yo digo espacio público, pero lo que tú, la cooperativa, edifica entre todos, eso ya no es público. No. Tendrá unos derechos. No, tiene el derecho a utilizarlo durante el plazo de tiempo que dure la concesión.
y luego se agota, obviamente. Tampoco pagas el suelo. Claro, eso no 75 años. Ya, no pagas el 75 suelo, años pero estás generalmente. pagando la edificación. Pero bueno, la gente paga más de 75 años. Y luego por un Los tiempo edificios que generalmente no duran sabes cuánto 75 es. años, ¿eh? A ver, No, pero, bueno, la amortización normal son 50 años. Son los más cualificados en eso. Tenemos 3 turnos de 1, 2, 3, 4 personas todavía por intervenir, por favor. ¿Vale? Carmen, ¿me permites dar la palabra? Que me queda Carlos. Sí. A ver. Carlos. Te toca. Yo no he hablado de muchas cosas, habría como para sacar punta la mitad de lo que se ha hablado aquí y todavía nos quedaríamos cosas. Me voy a volver a un tema, porque estamos hablando con el voy a pagar aquí. Sí, eso ya no La mayoría de esas 20.000 viviendas, apuesto que la mitad por lo menos están alquiladas ilegalmente por habitaciones o de todos modos. Y viendo para lo que sirve la legalidad de este país, lo que estaba poniendo como ejemplo Antonio, que si tocaba por la rama no sé qué, si tocaba por la rama por no sé cuánto, pero al ciudadano de la calle lo que nos llega la impresión es que estamos completamente desprotegidos y que depende de nuestra iniciativa, cuando somos la parte débil, defender nuestros derechos a palos contra todas las administraciones y la policía. Y que la administración pública, como siempre tiene que actuar porque le empujan desde fuera, pues debe necesitar una mano de 1 millón de personas. Y tampoco se ha visto que funcione cuando ha funcionado movilizaciones de 1 millón de personas para hacer cambiar ni siquiera un ápice una situación. Así que me digan cómo se puede vivir en este país, sin morirse de vergüenza. Cuando hablamos de esas 20.000 viviendas, ¿por qué coño no están circulando? ¿Quién tiene la capacidad legal? ¿Y para qué puñeta está la administración de justicia? ¿Y para qué sirve la cooperación entre administraciones? Si están ahí 20.000 viviendas y tenemos que hablar de si se construye o no se construye. Puñetas. En otras administraciones autonómicas ha dado garantías a empresas equivalentes a la DENSA para que se animaran los propietarios particulares a mover viviendas. Era una manera. Pero es que ha habido otras. Es que hasta la propia administración de Franco construyó viviendas públicas. ¿Qué puñeta tenemos ahora de problema para poder construir viviendas un Estado? ¿Qué pasa? ¿Que dependemos de la empresa privada para que nos dé permiso al Estado? Y con precio fijado. ¿O es que Europa nos tiene tan atados los huevos que no somos capaces de pensar por nosotros mismos? Eso que se hablaba del convenio de la Asunción se lleva traspapelando y dando vueltas aquí, como los convenios con los juzgados, desde hace años. Yo lo llevo viendo desde 2011 y por otra parte la propia Asunción es un papel higiénico enorme, porque la mitad de lo que se habla aquí, de lo que hace el asunto, lo que puede hacer, es puro papel higiénico. Ahora La mitad de las normas que dan, del dinero que dan para el alquiler de ayuda, no cumplen ni las condiciones de los que tienen la risca. Así que quisiera yo saber, ¿quién puñetas puede cumplir? ¿Quién tiene más que lo que cobra la risca está a la altura de las ayudas de la Junta? Económicas y para vivienda. Me perdonáis, pero la mitad de lo que hay aquí es todo cachondeo. Y es que me llevo riendo todo el rato, esperando hablar un rato, para poder irme en paz a pensar con mis asuntos. Es lo único que me resuelve. Yo ya estoy de acuerdo contigo, perdonar un segundo. Que la situación es tomadura de pelo. Lo siento, pero si está luz, si ella te da, pero está luz ahora, pues para que estoy de acuerdo contigo. Se toca. La ley se hace en el Parlamento. Perdón, oye, temos unha compañeira que ten o uso da palabra e non me estamos deixando falar. Pero quería engadir algunha cousa máis sobre esta... Un poquinho máis alto. Quería engadir algunha cousa máis sobre as vivendas baleiras, por introducir outro aspecto. Neste barrio, que eu coñezo bastante ben, algunhas das vivendas que están baleiras, se se falou algo daqui, é porque non son accesibles, porque teñen unha accesibilidade dificultosa. É dicir, eu vivo nun edificio que probablemente, dentro de 10 anos, pois quedará baleiro ese edificio, e non ten ascensor. E realmente xa sei que hai esas posibilidades, pero na realidade pois son ficticias, porque hai moita xente que ten traballos que non lle permiten, pois, bueno, coas axudas, aínda así, completar, que máis quixera. Entón, hai moita xente neste barrio que o millor ten que sair da vivenda porque non pode vivir nela.
E realmente o Concello creo que o que está facendo é deixando morrer o barrio. Digo este, pero hai outros na cidade. E que probablemente, o mellor dentro de 20 anos ou 25 anos, pois neste barrio viviremos unha xentrificación que agora mesmo non hai, pero que realmente co que non se está facendo, pois estáse facilitando realmente que iso pode suceder. Entón, bueno, tiña que ver con que hai vivendas pouco habitables, pero tamén pouco accesibles neste barrio. Isto é o que quería decir. Entón, bueno, eu quería saber un pouco si o Concello ten pensado máis aló de construir, porque falouse todo o tempo da construcción, e aquí temos unha nova construcción que non sei se chegará a facer, que realmente se ten cansado de facer algo nese sentido. Falouse, por exemplo, tamén falouse de bolsa de Bueno, sí, pero moito de construir, porque tamén aí tamén as preguntas. Tamén na cooperativa, que coñezo un pouco, pois falase non solamente de que o Concello poida ceder ese terreo, senón tamén o mellor ceder algún edificio ou algo para rehabilitar. Todo o tempo que facemos, o que falamos é de cesión de terreo. O Concello non ten edificios sí que ten, para de vivendas. Está en mal estado, está nas aforas da Coruña, te podo ensinar, non sei a calle, pero... E o tema de accesibilidade que efectivamente é un problema dos barrios. Eu sei que hai unhas liñas de axudas. Claro, eu entendo que, bueno, que a mellor casos con, bueno, eu creo que, bueno, en barrios determinados fixéronse batidas grandes, certo que estiveron moi vinculadas a barrios moi concretos, cando se declara un ARI, por exemplo, ou, bueno, un ámbito no que se centralizan esa subvención, como pode ser a familia, ou foi as vivendas da Carme, agora as Marías Vita, bueno, pero hai axudas para o ascensor. Tamén é certo que vimos dunhos anos unha lentitude tamén administrativa, que claro, que ao final un veciño pedía axudas de aluguer, axudas de ascensor, e a mellor a licencia de ascensor tardaba 4 anos en tramitarse, polo camiño o mellor veciño xa nin estaba, ou non tiña o diñeiro que tiña antes, ou a axuda xa perdera. Entón, bueno, é o que hai que poñer en orde. Eu creo que as axudas están, haberá que amplialas e mellorarlas. Con permiso, un momentico, pido permiso a la Asamblea para retirarme y considero que ha sido un debate maravilloso. Estoy encantada por todo lo que he escuchado y permiso. Después de las 3 personas que tengo la vez, y me disculpas, ¿cómo es tu nombre? Bueno, es que yo Luis, quisiera poder hablar contigo, a mí no me desocupo. Vale. Pues, oye, déjame tu teléfono y hablamos. Entonces, no sé si acabó Luz, o si ya le acabaste la contestación. Sí. Paso a la siguiente persona, Sergio, que lleva esperando su tiempo. Perdón. Así no tengo tantas cosas que decir. Yo participé en el programa de Empi Coruña que había organizado. Más alto te piden. Digo que yo participé como en el equipo de investigación que llevaba Plácido, el ponente que faltó aquí, que era Empi Coruña. Digamos que mapeamos casi toda Coruña, no exhaustivamente, pero nos dio para encontrar unos 1000 edificios vacíos. Había parte en Oleiros, así que realmente no eran tantos, pero intentamos entender un poco la historia que había detrás de cada uno, no de todos, pero lo que pudimos. El centro es un caso aparte, por supuesto, porque hay muchas inmobiliarias vinculadas a la Inditex, sobre todo, que tienen secuestrado un montón de parque inmobiliario. Por las razones que sean, eso está paralizado totalmente. Sí que rehabilitan, pero luego no venden, no alquilan, eso queda parado. El caso de los barrios, pues, ya es diferente. Hay muchos casos, como se comentaron, que el problema es que la gente no puede poner eso en alquiler por las condiciones en las que está. O sea, de hecho, de esas entre 17.000 y 20.000 viviendas, según a quien le preguntes, solamente hay en alquiler unas 700, 800. Eso es más o menos el 4 o 5%. El resto o están secuestrados
o no se pueden poner en alquiler porque saben que nadie viviría ahí. El ayuntamiento, lógicamente, no va a poder comprar esas viviendas. O sea, de aquí a que el ayuntamiento tenga vivienda suficiente como para hacer una política social de vivienda decente, van a pasar 4 o 5 crisis por lo menos. Si se ponen multas y se expropia, realmente el ayuntamiento tiene que pagar indemnizaciones. Aunque sea un menor coste, en vez de 5 crisis van a ser 3, pero no va a llegar a tiempo esa solución. Y la solución de las cooperativas es realmente una solución para gente rica. Claro. Es gente que tiene que o hipotecarse o tener ya unos ahorros tremendos, tiene que esperar a que eso se construya antes de poder vivir ahí. Realmente no es una solución para la gente que realmente necesita esa vivienda. Entonces, claro, las propuestas que sí que barajamos eran normalmente a muy pequeña escala. Era sobre todo alrededor de la masovería urbana. Eso funciona de tal manera que una persona le pide al propietario de una vivienda que está en mal estado que le ceda ese uso durante X años. Y a cambio, ese inquilino se compromete a rehabilitar esa vivienda. Sí, lo sé. También hay que pagar esa rehabilitación. La rehabilitación es más cara de lo que parece. Lo único que te ahorra realmente es el suelo, es pagar el suelo. Entonces, yo haría una propuesta. ¿Qué pasa si es el ayuntamiento al que le ceden esas viviendas y las gestiona durante X años poniéndolas en alquiler social? O sea, multiplicarías por 3, 4, 5 la capacidad que tiene el ayuntamiento para ofrecer esas viviendas. O sea, que en vez de 400 ya estamos en 2.000, que vamos aumentando la cifra. ¿Y se encargaría el ayuntamiento de la rehabilitación? Sí, claro. El problema es que no hay dinero. No hay dinero para comprar. ¿Qué? Si hay dinero para comprar, tendría que haber dinero para rehabilitar. Tampoco se compra. No, claro. ¿Le contestas? Sí. No. Sí, a ver, me parece una opción interesante que luego habrá que estudiar. Realmente un poco también complementa a la propia creación de la bolsa de alquiler, ¿no? Porque tú puedes enriquecer esa bolsa de alquiler con el hecho de que sea el ayuntamiento el que participe en unas obras de arreglo de esa vivienda, o el que, pues en el caso de la Xunta, la línea que tiene la Xunta es que financia a fondo perdido esas obras de rehabilitación, ¿no? Entonces, bueno, en esas se está trabajando y me entiendo que se podría estudiar en el marco de la bolsa de alquiler de Musa. De entrada es que Coruña, por ejemplo, es que no estaba, en el caso de la Xunta es que no estaba inscrita en ese programa, con lo cual es ir activando todos los mecanismos y que todo confluya en Musa para que sea de verdad la empresa municipal de vivienda, y a lo mejor se puede estudiar esa alternativa. Me parece interesante. Y promover la masonería, ese fenómeno, esa situación a mayores. Despois, Sergio, tengo a Io. Toca cheque. No, eu... Mais alto. Miña intervención viña dada pola do compañero anterior, da cesión en uso, pero bueno, un pouco dándolle a volta, non? Eu son partidario, creo, que canto máis, non sei, que canto máis confianza teñamos nas administracións, máis afastado vai estar o problema, sempre, porque as normas que eles mesmos están aplicando ás propias administracións é casi imposible solucionarnos a habitabilidade, non? E creo que a base de todo o problema é a propiedade da vivenda por riba do uso dela, non? Eu creo que aí estamos todos de acordo, que é a base de todo, pero contra iso non podemos loitar. Aquela, creo, sí, se pode loitar, pero ese engano de cada 4 anos, eu creo que a base para loitar dela, o sea, para loitar contra iso é unha masa social forte, asociativa, colaborativa en todos os barrios. Eso é importante, e iso que non temos. E como non o temos,
Os nosos espellos son os políticos que temos. Pero creo que aquí temos que sair con... O sea, creo que todos estamos concienciados de que se realmente temos unha base asociativa forte, colaborativa, e poñemos a vivenda como un ben esencial das nosas vidas, déxeme acabar, por favor, non o Parlamento, estou falando de calle, estou falando de sociedade. Creo que sí, estamos incumplindo. Agora mesmo... Luis, por favor. Solo quero acabar. Por que penso que temos que poñer as normas nós, as leyes? Antes, porque despois os políticos as van a firmar. Aquí estamos incumplindo 50.000 normas e leis. Esta célula non se podría facer ninguna reunión, non hai saídas de emergencia. Aquí non podríamos estar 4 persoas falando. Creo que non facemos mal a ninguén estar discutindo aquí. Creo que deberíamos de, sobre todo iso que estamos falando agora mesmo, esta repercusión que ten este diálogo, de poñer en cuestión na rúa. O sea, por que a xente aínda ve esa vivenda de Palavea que está baleira, que estaban falando antes os compañeiros, aí pode pasar 50, 60 anos, as de Campes, as da Ronda de Nete, hai centros de vivendas baleiras na cidade. Se ahora mesmo imos nós, con fame de ter unha vivenda de autoconstrucción, falaba un compañero de autoconstrucción, como que non se pode facer con autoconstrucción? Que nos di que non se pode facer? Outra cosa é que sea ilegal. Vale, pode ser ilegal. En Marinaleda non o é, por certo. Leva moitos anos facendo autoconstrucción. O que quero dicir que se tivésemos unha base social forte, asociativa, colaborativa, realmente de axudas aos demais, non pasarían a mitad das cosas que pasan, porque a xentificación non ocurriría. E unha cosa que quería falar da prisión en uso, pero sempre evitando as administracións, porque é imposible para elas leválas a cabo. Pero sí é posible facelo entre cidadáns. Porque non se fala de prisión en uso neste país, por exemplo. En outros países europeos están un 60%. Como non vai ser posible que unha persona que vai a vivir a un piso, o sea, irá facendo pouco a pouco, como fixeron os nosos pais? O mellor non teñen acero de habitabilidade, pero o propietario se evita todo o problema de habitabilidade nesa vivenda. Se hai unha cesión de uso a 25, 30 anos, e a responsabilidade a emites na outra persoa, pois esta persoa sairá facendo para... Falaba o compañero de desumificadores. Claro que hai mogollón de vivendas que teñen desumificadores, pero ti sabes cantas vivendas hai sin desumificadores? Vivindo sempre, con pensión raquíticas, sin calefacción. Vos sabedes nesta cidade cantas persoas morren soas na casa? Despois de 3 semanas, nesta cidade en todas, falo de todas as cidades. Nós creemos que as administracións van a solucionar eses problemas? É imposible. Se non temos unha comunidade forte, asociativa, que sepa desas persoas que viven soas, que están padecendo enfermedades graves, que teñen... Esa xente non vai haber as intenciones que poidan solucionar todo iso. A única solución é estar convencidos de que realmente as administracións son un atranco para nós. Non deberían, pero son. Cando nós empezamos a poñer as solucións para ter unha vida mellor, para nós e para as compañeiras, empezaremos a solucionar cousas e os políticos irán detrás a solucionar esas cousas. Pero nunca antes, eu penso que nunca antes. Como la cumbre del clima. Bueno, non sei. Como unha masa crítica para mí. Perdonad mi ironía. Está Luis. No, se marchó. No, está ahí poniendo sombrero. ¿Le dejamos hablar o lo dejamos que se vaya? Dale turno. Luis, te toca. Bueno, nada más que padre. En primer lugar, bueno, eso que me dicen, no me refería a los titanes así. Una tribu, no somos una tribu. Todo se resuelve en el Parlamento. Pero hay que pensar, y en la calle también, como dices tú. Pero es que ¿cómo vamos a ponernos aquí a legislar? Hombre, eso es una ingenuidad. Es que en la escuela, ¿qué coño, señores? ¿Cómo vamos a legislar aquí? Tenemos que tener un Parlamento al cual nuestros representantes se vean obligados, o ya tengan sentencia, pero con el apoyo de la calle, porque no vamos a hacer aquí ninguna ley. Entonces, sí que terminaremos. Mira, hemos tenido partidos clandestinos donde se ha sufrido la tortura y tal, pero necesitamos el Parlamento. Y cuando se logró la democracia a base de muchas cárceles, muchas torturas y muchas cosas, se logró para tener un Parlamento. Función primera a la que se obligaba ella, personalmente.
y era la invitación que hacía a sus conciudadanos. A mí solo me queda hacer esta invitación. Los problemas se solucionan con las aportaciones que hacían los compañeros últimamente. Claro que sí, hubo torturas, pero hoy tenemos una debilísima democracia. Tenemos que ampliar esa democracia. Y se amplía tomando los derechos que nos pertenecen. La calle es nuestro lugar natural de expresión. Es la calle, y en la calle se la tenemos que disputar a los poquísimos que nos privan de derechos. Y a este respecto, esto nos toca como ciudadanos. Yo le diría al ponente, representante del ayuntamiento, le pido una respuesta. ¿Qué tiene pensado el ayuntamiento respecto de los bancos? Porque esto nos pertenece a nosotros, pero al ayuntamiento le pertenece hacer una política también respecto a los bancos. Ada Colau se la pedía a los ayuntamientos. Es mi petición hoy. Yo no sé lo que tiene pensado el ayuntamiento al respecto. No lo sé. Hablas en el caso concreto de la vivienda, entiendo. Sí, sí, claro, claro. Claro, no, hay que trabajar efectivamente con además creo que es muy interesante lo que hizo Colau en Barcelona, ¿no? Que fue poner esos pisos de los bancos en uso para el ayuntamiento, se cedió durante unos años y seguramente sea la vía que haya que estudiar. Que conste que también, bueno, no quiero alargarme mucho, pero tampoco os creáis que en Coruña hay un número tan elevado de propiedades de los bancos como en otras zonas de España, ¿eh? Sí que es cierto que en otras zonas de España, o grandes ciudades como Madrid y Barcelona, hay un número mayor, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso sí que se... Perdona que te interrumpa. Está trabajando en ese, claro, en ese censo. Entonces, ¿cómo se sabe si hay o no? Bueno, por los primeros trabajos, no lo tenemos entregado aún, pero hay trabajos previos realizados ya, sí. Pero entonces habrá que hacer un censo primero. Se está realizando, ya se está realizando, por eso. Por el IBI ya se sabe. Claro, bueno, la propiedad... Ah, pero quiere decir, se está diciendo cuando aún no se tiene un censo. Entonces hagamos el censo y después digamos. Sí. Claro, está redactándose y entonces tenemos ya datos sobre los que estamos trabajando. Obviamente no se ha entregado el trabajo aún del estudio de la vivienda vacía, pero sí que nos permite sacar una conclusión que es que no existe una bolsa de vivienda de bancos tan elevada como... Pero no son solo bancos, ¿eh? Bueno, hablamos del caso concreto... Sí, bueno, al final hablamos de lo mismo, porque los bancos se traspasan las viviendas entre ellos, ves que fondos de diferente... Depende, un día está en un fondo, cuando intentas acceder a él, ese mismo fondo se lo traspasó al de al lado, y ya perdiste el contacto con el anterior y tienes que iniciar con el siguiente, y se van cambiando las bolsas, ¿no? Pero por el IBI ya se sabe, en parte. Pero yo quería referirme a que esta ciudad y su provincia tiene un número demasiado elevado de suicidios. Mira, hace un mes teníamos una baja muy sensible en Estó de Sancios, que un rapaz que inició la lucha con nosotros, con el 15M, y es significativo. Él se quita la vida cuando un juez, sin hacer investigación ninguna, está a punto de echar a la calle, en Bergondo, a una familia con hijos menores, con niños. Esto no tocamos la judicatura. Quedan muchas cosas sin tocar aquí, ¿sabe? Europa está siendo más garantista que los jueces que tenemos aquí.
faltan muchas cosas por tocar. Exigir más a los bancos. Vamos a tener que seguir con este tema. Vamos a tener que seguir con este. Y con otros muchos. Y con otros muchos, me dice la compañera. Claro que sí. Si no es aquí, en este local, espero que pueda ser en otro local. Gracias, compañeros.